Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera charla de Fricoño 0.0, Festín de cómics. Como no, el cómic siempre tiene una gran importancia y relevancia en Fricoño, ¿no? Y si hay que hablar de cómic en Fricoño, pues tengo el honor de invitar a un viejo conocido, ¿no?, de Fricoño que ha participado, bueno, muchos le conoceréis, Raúl Gutiérrez. Guti, ¿qué tal, Guti? Muy buenas, Alfonso, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado a esta locura. Pues aquí, lo que haga falta por hablar de cómics. Friquear, que es lo tuyo, ¿verdad? Estás en tu salsa. Cómic, friki y cómics son sinónimos, Raúl. Es tu pan de cada día, ¿no? Lo han sido siempre y desde que hace 3 años cometieron el error de ficharme en zona negativa, como Diego bien sabe, pues todavía es peor porque no hay día que pase sin que lea un cómic. Damos también la bienvenida precisamente a tu compañero de zona negativa, Diego García Rouco. ¿Qué tal, Diego? Hola a todos, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal va ese confinamiento? Mucha lectura, supongo, también. Sí. Bajando la pila de lectura, bueno, a medias. Medias porque no se acaba nunca. Alguien la rellena por las noches, tengo la impresión. Y tenemos con nosotros también a nuestra doctora del cómic riojana, Nerea, gran divulgadora. ¿Qué tal, Nerea? Hola, buenas tardes a todos. Por aquí, pues nada, pasando la tarde. La verdad es que bastante bien, así que... Muy bien. Sí, una tarde... De una manera diferente. Hace calor fuera, pero bueno, vamos a tratar de pasar una buena tarde de merienda de cómics, ¿no? Darnos un festín. Estáis todos amigos y amigos del Fricoño invitados a venir con nosotros a comer. Vamos a devorar aquí unos cuantos cómics y hemos decidido, pues, qué mejor manera de empezar, ¿no?, que homenajear a todo un titán, ¿no? Ya sabéis que el 24 de marzo de este año, pues, nos dejó Uderzo, el dibujante de Asterix, y pues muchos programas, ¿no?, entre ellos Zona Negativa, han hecho homenajes, ¿no?, y estupendas reseñas, que por cierto recomendamos escuchar el podcast dedicado a Uderzo, de Zona Negativa. Y tú, no sé, Nerea, si te ha tocado, si has hecho algún podcast en tus trabajos de divulgación, te ha tocado también hacer alguna reseña que podamos recomendar. No, la verdad es que no, de Uderzo no, yo no lo he tocado, pero bueno, supongo que empezarán a aflorar ya desde marzo, empezarán a aflorar un poco los programas y supongo que también las publicaciones en honor y en homenaje a Uderzo. Sí, en cualquier caso, os recomendamos encarecidamente seguir de cerca el trabajo de Nerea, tanto en podcast como en artículos. Y bueno, tiene un canal de YouTube donde tiene algunas de sus charlas muy buenas, por cierto, que yo he asistido a alguna de ellas. Y también le hice un reportaje que recomiendo. ¿Por qué no decirlo? Bueno, pues Asterix y Obelix, ¿no? Uderzo es sinónimo de Asterix y Obelix, junto con el gran guionista Agostini, pues formó esa pareja, ¿no?, ese tándem mítico a la altura de Stanley y Jack Kirby, por ejemplo. Y todo aquel que nos hemos acercado al mundo del cómic, al que hemos empezado en el mundo del cómic, pues Mortadelo y Filemón y Asterix y Obelix ha caído, ¿no?, de algún modo, antes incluso que pasara al universo Marvel, DC. Contadme, chicos, Sí. Guti, por ejemplo, ¿qué recuerdos de la infancia te evoca Asterix? Pues mira, yo recuerdo que Asterix lo conocí porque mi madre me trajo un TVO de la biblioteca, que además era el hijo de Asterix, que por cierto es uno de los peores, pero bueno, me llamó mucho la atención. Sí. Y mi madre lo trajo de la biblioteca porque sabía que me gustaban, ya había leído algo de los Pitufos, había leído algo de Mortadelo, un poco lo que había por casa. Y la verdad es que me lo trajo, me sumergí, me encantaba esa idea del débil que bebiendo una poción mágica se hace fuerte y se enfrenta a los malos. Y bueno, la verdad es que pues poco a poco pues ya fui yendo yo mismo a la biblioteca, fui cogiendo varios TVOs de Asterix. Conforme fui creciendo, pues me fui dando cuenta de que detrás de esa historia fantástica escondían, además de un gran conocimiento sobre la historia de la Roma antigua, una crítica social muy dura. Entonces, yo siempre digo que Asterix y Obelix tiene dos lecturas. La que tú haces cuando eres niño y disfrutas de los mamporros y de los romanos,
siendo mamporreados, y la de cuando tú eres mayor y te das cuenta que detrás de esos cómics hay una crítica a la Francia de cada momento. Sí, sí, desde luego, si por algo pervive Asterix y que releemos, es que tiene doble capa o triple capa, ¿no? Muchas veces de esa doble lectura. Como bien has dicho, disfrutamos de los mamporros de Obelix a los romanos y hay un montón de humor, soterrado y no tanto, ¿no? Hay algún Así chiste es. grueso, pero empezando por los propios nombres, no de los personajes, curiosamente. Que claro, que tú de niño te suenan graciosos, pero a veces no caes, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya no te cuento si sabes francés. Claro, nosotros, me imagino, no sé si, pues que yo tenía el francés atravesado, claro, y no era francófilo, la verdad, no, pero luego te das cuenta que Asterix significa asterisco, también dicen que significa astro rey, ¿no? Más o menos. Obelix, obelisco, pues ahí está el contrapunto, ¿no? Y de fix, ideas fijas. Bueno, esto ya es un poco de latín, ¿no? Uh-huh. Vosotros, bueno, ¿consideráis herejía llamar Vegestorix a ETA de Pedrix o no? ¿O sois de cuál de los dos sois, por ejemplo? ¿Cuál te gusta a ti, Diego? Creo que aquí se hizo un muy buen trabajo a la hora de traducir los nombres. Hay algunos que se pierden porque es que son... También luego con las traducciones. Goscinny era muy, muy amigo de hacer juegos de palabras en sus cómics. Lo que pasa es que digamos que a él le gustaba mucho, pero siempre se amoldaba a lo que quería el dibujante. Es decir, Morris los odiaba, con lo cual en Lucky Luke no hay apenas. Uderzo, bueno, alguno metía y donde se soltaba del todo era y dijimos, está lleno de juegos de palabras. Y esos son súper complejos porque hay cosas muy, muy complicadas de traducir que se pierden. No obstante, en Asterix sí que el trabajo que hace, creo que era el guionista Capitán Trueno, era Mora, no recuerdo mal. Agostini, dices. No. En la traducción española creo que la hace... Perdón. Y creo que la hace, el creador del Capitán América. Víctor Mora. Víctor Mora, eso es. Víctor Mora, el creador del Capitán Trueno. Ese es el que traduce todos sí, los... Sí, los primeros seguro. No sé ya si los últimos los traduce él, los de esta nueva etapa. El resto los traduce él. Entonces, bueno, intenta hacer lo que puede. Algunos se van perdiendo porque Asurante Félix se pierde, realmente, porque en Francia, si no recuerdo mal, es seguro la traducción seguro sería a todo riesgo. Seguro y de a hecho, todo riesgo. Seguro a todo riesgo. Y claro, y por eso imagino que hay que los cómics finales, en algún cómic le llaman Asegurancetúrix en vez de Asuranceturix. Puede ser que es igual, es más apropiado realmente. Y, por ejemplo, Abraracurcix significaba en realidad abrazo partido, que es una expresión francesa que significa, que en realidad quiere decir algo así como aquí en España que te doy una colleja o algo así, más o menos, tengo entendido. O sea que sí, está todo lleno de estos juegos de palabras que, claro, como dices... Porque lo de acabarlo en geeks viene porque en bretón no, en galo significaba rey. Lo toma por Vercingetorix, que ese sí que acababa en Lix porque era el jefe de los jefes. Pero el resto de los galos de la época no acababan en Lix. Pero bueno, lo hace ahí, luego lo aplica al resto de personajes de otros países que también todos acaban en siempre en la misma letra. O sea, da igual los godos, los griegos, los egipcios, todos acaban en la misma letra. Los judíos creo que son los judíos, perdón. Los romanos no tengo tan claro que ese caso se dé. Con el resto lo toma, digamos, como norma. En los romanos creo que era todo en o en us, que sí, realmente son como las líneas más conocidas y lo que nos suena más a latín. Yo creo que también, sí, porque Goscinny en realidad no sabía latín. De hecho, lo que él contaba es que cada vez que le ponía una reclamación, lo he sacado de las páginas rosas de Larousse. Había latinistas que le decían, esto lo has puesto mal. Y decía, no, yo es que lo he sacado de aquí. Las reclamaciones a esta buena gente. Y tampoco era un experto en Roma, es decir, al final, porque la visión de Roma que era él es de 2 siglos posterior, es decir, la Roma de Julio César era un villorrio, ese esplendor del mármol, digamos que se cree que es posterior a Augusto, que es Augusto el que empieza a renovar, el que empieza a convertir la Roma de madera en la Roma de mármol. Pero claro, sí es cierto que en el imaginario colectivo la Roma que vemos es ese tipo, no sería una Roma más parecida a la que vemos cuando sale Lutecia y ese tipo de ciudades galas.
Ya vamos a hablar, sí, un poquito de más adelante, luego enseguida, Diego, vamos a hablar de eso precisamente, de cómo nos incita Asterix y Obelix a aprender, ¿no? Y a estudiar, a querer saber más sobre la Roma y la Grecia antigua y tal, y la Galia, y veremos que hay cosas de Asterix que se nos han quedado en la cabeza que resulta que no ocurrieron exactamente así, pero bueno. Pero bueno, antes de nada, cuéntame, seguidme contando, cuéntame, Diego, ya que estabas tú explicándonos esta historia, ¿cómo llegó Asterix a tu vida? ¿Qué recuerdas de Asterix de tu infancia? ¿Cómo llegó a ti? Pues en mi caso es que es muy, muy temprano, porque yo recuerdo haber aprendido a leer con mi madre y con Asterix y los Godos, Joder, básicamente. mira Pues a qué partir de ahí, puntazo. pues hay una relación, bueno, pues obviamente como hay una relación de pequeño leí Asterix, a mí Asterix y Tintín me gustaban mucho, Mortadelo y Filemón ya no me gustaba tanto y a los superhéroes digamos que llego pues, con los 13 años, pero digamos que Asterix es algo que me acompaña toda la infancia. Es decir, yo recuerdo buscar en la biblioteca de barrio, en la librería, pues eso, los tomos de Asterix que me faltaban y los de Tintín. Es decir, cuando salió Asterix en la India, a mí me explotó la cabeza, porque era un título que no salía en Memir, que estaba escribiendo, Sí, que estaba tallado en la estaban parte, todos en el lomo eso es, que posterior. venían todos los títulos y digo, esto no es posible. Claro, mi cabeza de niño no asimilaba eso, que pudiera existir algo Claro. nuevo. Yo no era consciente de que Goscinny había muerto en el 77, que es el año que nací yo, por ejemplo. Y de eso fui consciente muchísimo después. Ujú. Joder, Así que pues hay una... supongo que te pasó que si empezaste con Asterix y los Godos, durante mucho tiempo creíste que los godos hablaban diciendo improperios y palabrotas. Sí, claro. Y los y alemanes, que hablar alemán era... eso es, y que en Egipto se hablaba como hace campo de tenis, con jeroglíficos y todo este tipo Eso de es, cosas. Sí, sí, sí. eso es buenísimo, sí. Y Nerea, pues nada, cuéntanos tú también, por favor, si eres tan amable, ¿cómo llegó Asterix a tu vida? ¿Qué primeros recuerdos tienes de Asterix? Pues yo, a diferencia de Diego y de Raúl, la verdad es que yo empecé a leer más pues, Mortadelo y Filemón. Sobre todo es que nosotros, yo los cómics, el recuerdo que tengo primero es que teníamos nosotros en el pueblo una colección de mis tíos y de mis primos mayores, de estos de los tebeos, de los guay, y empecé a leer eso. Y sí que el primer recuerdo más es más de Tintín que de Asterix y Obelix, pero el primer recuerdo que tengo es más que del cómic de la película de Asterix y Obelix y las 12 pruebas, Mitiquísima. que todavía está por ahí en VHS en casa de mis padres, y luego a raíz de eso sí que empecé a leer algún álbum pues cortito, a ver igual alguna otra película también, una adaptación en este caso ya sí de algún cómic de Asterix, pero la verdad es que fue tardío el que yo me acercara a Asterix. Igual ya estaba a finales del colegio o principios del instituto cuando ya llegué a ello. Muy bien, como vamos a tocar un poco después las 12 pruebas, si quieres hablamos un poco de esa fantástica película, pero bueno, podemos decir que también, aparte de los excelentes cómics, es que Asterix tuvimos la suerte de que tiene unas películas de animación, al menos las primeras, son maravillosas, que Para puedes ver mí, una y otra vez. el epítome está en las 12 pruebas. Y Sí, luego porque también claro, es la que se Asterix, hizo especial, ¿no? Para claro. cine y se nota. Y luego el golpe de Menir y Asterix y Cleopatra son también muy buenas. Asterix y Cleopatra es fantástica. Sí, sí. Y tiene. Y Tiene hay. una escena musical Tiene que es una. Cuando. maravillosa. Como hemos hablado de la doble capa de lectura, Asterix y Cleopatra tiene un montón de chistes y referencias a la burocracia también, que la famosa prueba, ¿no? De la forma A38 de las 12 pruebas. Pues en Cleopatra también hay bastante de Yo esto, sí, siempre sí. lo digo, yo como jurista, si en algún momento tuviera que explicar en una universidad qué es el derecho, pondría esa escena de 13 minutos y medio, que es la de la prueba de la forma A38. O sea, porque para mí el derecho, al menos el derecho administrativo, se resume así. O sea, entonces y ahora. O sea, yo es que no sé, es muy mítica. Creo que esa escena y por supuesto los chascarrillos como me llamó Panzón. O sea, creo que me seguiré riendo toda la vida con eso. O sea, es increíble. Es muy bueno, sí, sí. Y bueno, Asterix y Obelix, pues nos ha
son los causantes, ¿no? De que muchos de nosotros hayamos querido estudiar historia, aprender cosas de Grecia, Roma. También, por ejemplo, por culpa de Obelix, yo creo que tengo ese apetito voraz. Siempre he querido comer jabalí. O sea, he probado el chorizo de jabalí, como muchos del norte, ¿no? De aquí y tal, pero vamos. Cosa que, por cierto, aquí licencia, no sabemos, licencia parece ser y que se tomó Uderzo y Goscinny, que en realidad los galos no eran ni mucho menos casi carnívoros, ¿no? O sea, cazaban y tal, pero no era ni mucho menos la principal fuente de alimentación. Ellos eran agricultores recolectores. Y bueno, no sé si quién me quiere empezar a contar un poco el origen, ¿no? De Asterix y Obelix, cómo surgió en la revista Pilot. ¡Hostia, pilotos! ¡Están de bones! Venga, Diego, que creo que eres un poco el Sí, hombre, experto. habría que ir un poquito hacia atrás para ir a la fundación a las causas que llevan a fundar Pilote. ¿Vale? Pilote al final, bueno, Uderzo y Goscinny trabajaban en una agencia similar a lo que era Selecciones Industriales aquí, en el que eran trabajo de agencia, en el que los derechos los tenía las obras que creaban, que las vendían mayoritariamente a la revista Spiro o a Dupont, bueno, a un montón de revistas que había. Entonces llega un momento en que Uderzo, junto con Goscinny junto a Charlier, deciden que ellos quieren ser los propietarios de su trabajo y de sus personajes. Montan una reunión con todos los miembros de la agencia, llega a oídos de los jefes y les echan a Charlier, a Uderzo, a Goscinny y a otro autor que no recuerdo. El resto de autores se quejan y readmiten a todos menos a Uderzo. Miento, menos a Goscinny. A raíz de eso, Charlier y Goscinny y Uderzo se van junto al antiguo jefe de publicidad de esa agencia y crean una nueva agencia a ellos. Tras mucho tiempo, bueno, empiezan a vender su trabajo, las pasan realmente muy mal porque el resto de las revistas les vetan. Y entonces, unos años después, cuando Goscinny ya publicaba en Spiro Lucky Luke junto a Morris, habían colocado un papa en Tintín, Goscinny y Uderzo deciden sacar la revista Pilote. Es ahí en ese momento cuando piensan en crear un personaje. Su primera idea es adaptar una historia que es el Romain de Renat, una historia medieval francesa con animales antropomórficos. Lo descubren justo en otra revista llamada Valiant. Lo está haciendo exactamente lo mismo otro autor. Entonces, bueno, hablan por teléfono y dicen, vale, queremos hacer algo histórico. Y Goscinny le pregunta a Uderzo, bueno, dime de qué época. Y Uderzo dice, venga, historia no, prehistoria está súper tratada en temas, sobre todo desde TVOs americanos. Llegan a los galos, les ocurre esta historia y tiran para adelante. Básicamente ese es muy a grosso modo el origen. Porque necesitaban material, claro, casi todo el material del primer número de Pilote lo producen entre ellos tres. Con algún dibujante, pero lo producen básicamente entre ellos tres. Uh-huh. ¿Habéis oído hablar de la historia de que Goscinny, sabéis que parte de su infancia la vivió en Argentina y que allí conoció una tira cómica de cómic de que eran unos indios, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, parecido a los Umpa Lumpa, pero no, pero parece ser que, o algo así, creo que era, toma ¿no? de ahí cierta, se puede decir, se dice que pudo tomar cierta inspiración. No, pero un papa es Goscinny vive durante toda su infancia en Argentina, emigra a Estados Unidos y allí empieza a trabajar, allí conoce a la gente a Harvey Kuzman, a toda la gente que crea más. Y él crea una serie junto a Uderzo que se llama Un Papa, que luego retoman para Tintín. La primera versión de Un Papa es de una tribu de indios que en la actualidad, en aquellos tiempos, en los años 50, y el choque cultural que se produce con todo lo que hay en Estados Unidos en los años 50. Bueno, ven la gasolina, lo que pasa es que eso lo intentan vender como strip a los syndicates, pero ninguno lo quiere. Entonces no le gusta a nadie y eso creo que debe ser como en el 47, estoy hablando un poco de memoria, en los años 40, finales de los 50, y luego posteriormente la retoman, la modifican y es la que publican ellos dos en Pilote, que es un antecesor clarísimo a Asterix, bueno, pues por un montón de cosas, más allá de que tiene una pareja de héroes.
aunque aquí un papa que es el protagonista, lo que puede ser Asterix, es un indio muy grande, y luego tienen al caballero francés Humberto Hojaldre, sí creo que es Hojaldre, que es, digamos, bueno, es un personaje mucho más arquetípico de los cómicos, no sería tanto como Obelix. Y ahí, tienen en común que estamos hablando de que los indios son una civilización que está siendo conquistada y se rebela contra lo que viene, que en este caso son los franceses, por el dominio en Estados Unidos, bueno, se puede llamar Estados Unidos, y digamos que es claramente una precuela de todo lo que es Asterix. Qué bien. Pues yo tenía entendido, por lo que había leído, que le increpaban a Uderzo y a Agostini de haberse basado un poco en estos, sobre todo Agostini, claro, de haberse basado en estos personajes, pero dices que los creó él mismo, o sea que... Sí. O sea, bueno. Incluso Juan Pistola es otra serie que puede ser que son unos piratas y tal, puede tener también cosas muy parecidas a lo que vemos. Digamos que serían, por así decirlo, como dos ensayos de lo que luego es Asterix, simplificándolo bastante. Es decir, es algo más complejo. Bueno, y tenemos que esperar hasta el año 67, ¿no? Para la primera historia larga, el primer álbum de... No, 59. 59 es el primer, aparece Pilote, y en el primer número de Pilote vienen, creo que no me acuerdo si 1 o 2 páginas de Asterix el Galo. Y creo que al año ya está el álbum publicado. Porque luego Pilote, al final, a pesar de que es una empresa creada por ellos, tiene unos problemas porque les va a financiar una radio, creo que Radio Luxemburgo. Y al de muy poquito tiempo, aunque es un éxito, ellos son autores, no gestores. Se acaba comprando la Dargaud, que es la editorial que tiene ahora mismo los derechos de esa parte de Asterix. Que es increíble cómo evoluciona tan rápido el dibujo de Uderzo en 4 o 5 cómics de los primeros, ¿no? La evolución. Para mí hay un punto de inflexión que aunque evidentemente se va estilizando cada vez más, ¿no?, el dibujo, pero para mí el viaje a la Galia de dibujo es ya un punto de inflexión en que digo, esto ya se parece mucho más a lo que me viene a la cabeza cuando pienso en Asterix y Obelix. No, aparte que, bueno, es un número magnífico. Mola mucho Asterix y Obelix que hay 2 grupos, ¿no? Los de Aventura en la Aldea y los de los viajes, ¿no? Los famosos viajes de Asterix y Obelix. Y este es uno de los primeros también viajes y que además es un homenaje, ¿no?, al Tour de Francia, súper divertido y que además te sirve para aprender un montón, ¿no?, del país. Y... Sí, además, yo creo que ambos tipos de historias obedecen a una dinámica, y es que los álbumes de la aldea al final te tratan de explicar cómo es Francia, y los álbumes de viajes te tratan de explicar cómo se comporta Francia con el resto del mundo, o cómo se comporta el resto del mundo con Francia. Dicho de manera muy genérica. O cómo nos ridiculizan también cuando viajan a España, ¿no? Por supuesto. Bueno, depende. Aunque a mí me gusta, final, A ver, yo no diría que ridiculizan. Yo diría que al final ellos tienen que aportar un estereotipo de cada país que visitan. Sí, por ejemplo, en Gran Bretaña también hay un montón de topicazos, ¿no? Del fin de semana, al final ellos no buscan coherencia Asterix histórica. Inventa el té. Claro. Entonces, al final, yo creo que ni Uderzo ni Agostini buscan una coherencia histórica. Ellos lo que buscan al revés es que reconozcas la procedencia de los personajes en 2 dibujos, en 2 viñetas. Entonces tienen que tirar del estereotipo. Y en Hispania, pues claro, tocaron los toros, me pico y no respiro hasta ponerme azul, y el flamenco, y olé. Y ahí tenemos a Pepe, que es un personaje maravilloso. A mí me encanta. Y de hecho, muchas veces digo lo de me enfado y no respiro por este personaje, me acuerdo mucho de él. Es maravilloso. Sí. Y pues nada, yo creo que es buen momento para ir pasando un poco a cada uno de los cómics que habéis elegido, ¿vale? Y de ahí podemos sacar también algunos de los comentarios en general. Así que me dispongo a compartir con vosotros y con nuestra querida audiencia Asterix Legionario, que lo había elegido Diego. Cuéntanos, Diego, ¿por qué te gusta tanto esta especie de loca academia de policía de Asterix y Obelix? Bueno, a mí me parece uno de los más divertidos. Este era mi TVO favorito de pequeño. Entonces sí es cierto que, bueno, con el paso del tiempo
a otros TVOs de Asterix les saco otras lecturas, pero este me parece un TVO que es divertidísimo, tiene secuencias antológicas, como cuando comentábamos un poco de la escena de los problemas de la burocracia, aquí se da, es decir, aquí cuando Asterix se intenta escribir en la Legión, bueno, pues le envían, vaya al piso de arriba, que eso lo hace no sé quién, vaya al piso de abajo, y al final, bueno, Asterix y Obelix arreglan las cosas como suelen hacerlo, que es a tortazos. Entonces, digan, realmente, aparte de eso, bueno, aparte del marcado tono antimilitarista que tiene, eso sí que no lo veía de pequeño, lo veo ahora, pero es que sale campo de tenis el egipcio y es divertidísimo la dinámica que tienen entre el grupo el pequeño grupo de legionarios, cómo sabotean todos los intentos de estos dos pobres que vemos aquí llorando, que les intentan meter en vereda, es glorioso. La frase de primera legión, tercera cohorte, segunda manípula, primera centuria, que es a la que pertenecen, que tiene un par de chistes impagables. Es decir, esto tiene todo el humor que tenía Goscinny, digamos que está destilado aquí. Es decir, luego hay otras escenas míticas, otros álbumes. Tú comentabas el de La Vuelta a la Galia, y La Vuelta a la Galia tiene una de mis escenas favoritas, que es cuando se ponen no me acuerdo en qué ciudad, se les empiezan a perseguir los romanos y empiezan a jugar al escondite allí todos en la ciudad, con el resto de los habitantes ayudándoles. Esa escena es impagable. Es decir, Goscinny era un maestro del humor. Es decir, al final Goscinny es el gran guionista del cómic clásico de humor franco-belga y lo sigue siendo, y el resto pues intentan parecerse, pero sí es cierto que no hay ninguno que llegue a su nivel. Entonces, bueno, a mí me parece que creo que destila toda la parte que me gustaba, la que hablábamos antes de los mamporros, de la aventura, creo que la destila todo este álbum. Sí, desde luego es una de las grandes aventuras que tiene. Me encanta cuando dices el momento de la instrucción. Sí, el momento de que deciden Asterix y Obelix coger las piedras de sus compañeros y los otros dos, ya están derrotados. Es muy buena, sí. Es en Asterix en Asterix Legionario donde también aparece una escena con las gachas, ¿no? Sí, que hay sí, que le dicen al cocinero que no les gusta su comida, que por favor a ver si cocina jabalí, ¿no? Que esto se combina muy bien en la gran película, que también es una de las mejores películas, que lo ha comentado antes Guti. En La sorpresa del César, la película combina el Asterix Legionario con Asterix Gladiador, ¿no? Combina estos dos TVOs bastante bien, la verdad, que casan, bueno, yo creo que fueron hábiles y supieron casarlo bien. Y en la película también está muy bien trasladada esta parte. Quizá en la película queda un poco coja precisamente la parte de la instrucción tan divertida. Claro, hay que aligerar un poco. Pero bueno, es muy bueno, pero de las de imagen real, yo diría que la primera y Asterix y Cleopatra, que hace un cambio de tono brutal, yo diría que son las mejores, ¿eh? Sí, no, de animación sí, por supuesto. Yo me estaba refiriendo a que con respecto a la adaptación del cómic, ¿no? De este cómic, que claro, al ser dos en uno, en una película, pues hay alguna parte que aligeran, pero vamos, aún así la película es muy buena la de animación de La sorpresa de César. Pues muy bien, pasamos, Guti, has elegido también bueno, Diego y Guti comparten La residencia de los dioses, también, como uno de los favoritos. Aquí, vamos, está clarísimo la turistificación y especulación inmobiliaria acecha, ¿no? Es uno de... Roma cae sobre la aldea gala, ¿no? Ya que no pueden tomarla por la fuerza, pues vamos a hacer un poco aquí de gentrificación, a ver si se marchan. Pues sí, la verdad que La residencia de los dioses a mí me fascina, pues porque es uno de esos TVOs que cuando de pequeño me leí toda la colección, no entendí en absoluto. Y entonces llegamos a, cuando ya me hago un poco mayor, empiezo a leer este cómic y me doy cuenta de que es una total y absoluta crítica a la especulación inmobiliaria. O sea, estamos hablando de que los romanos se dan cuenta de que no pueden tomar la Galia por la fuerza de las armas y deciden hacerlo con el arma más potente que tiene el ser humano en la historia de la humanidad, que es el capitalismo. O sea, es básicamente decir, si ofrecemos a los galos pisos de alto standing y les damos casitas a bajo precio y les permitimos tener comunidades de propietarios con un montón de servicios, se harán romanos por la apropiación cultural, o sea, por la invasión absoluta de la cultura de Roma por sobre la Galia. Y eso es exactamente lo que pasa.
Por cierto, que este cómic está muy bien representado en la película de animación 3D, La Residencia de los Dioses, de 2014, que es muy, 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 muy divertida y que es casi un calco de este cómic. O sea, a mí me fascina este TVO, sobre todo porque es aplicable a la especulación inmobiliaria de los 70 que se estaba produciendo en Francia, pero es que se puede aplicar a Solchaga y el ladrillo de los 80 en España, se puede aplicar a algún inmobiliario de los primeros 2000 y explica perfectamente la crisis inmobiliaria del 2008. O sea, es que es una lección de economía pura y dura y sobre todo divertida, ¿no? Que al final es de lo que se trata cuando lees Asterix. Joder, fantástica reseña nos has hecho. No sé si Diego o Nerea quieren aportar algo de este número. Es que el de la Residencia de los Dioses la verdad es que no lo conocía. El de Legionarios sí, pero este segundo número la verdad es que... idea. Sí, también tiene un punto ecologista que se ve con... Cierto. Con Idefix, claro. Árbol. Todo esto, bueno, hay que tener en cuenta que, aunque nos parezca actual, toda la referencia que hacen a la residencia está basada en un proyecto megalómano que hubo en París de hacer como un París 2. Que creo que, si no recuerdo mal, la residencia se llama Roma 2. Ahora lo tengo un poco... Ah, cierto. Lo tengo un poco olvidado. Entonces, eso nos suena actual, pero es que era actual cuando se publicó. Es decir, al final ese tema del ladrillo es lo que hicieron. Es decir, al final no dejan de aplicar lo que aplicaban los romanos. Los romanos no solo conseguían todo con la fuerza, al final romanizaban y la gente decía, claro, la civilización romana pues tiene unas ventajas que no tenían en el resto, como muy bien explica en la vida de Brian. Es decir, todo esto... Hicieron por nosotros los romanos. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? El vino sí que lo echaría menos. Sí, bueno, de hecho dicen que cuando Roma te invadía no te decía que tus dioses eran falsos, sino que pertenecían a un panteón más grande en el que los dioses de Roma estaban por encima de los tuyos. No, pero los acaban absorbiendo, ¿eh? Quiero decir, los absorbieron a todos los dioses griegos y los cambiaron el nombre y un montón de cosas, Mitra, tal, o sea, ellos no tienen ningún problema en coger lo bueno de otras culturas. Eso es una manera muy inteligente de conquistar, es decir, no, tu religión no es falsa, si es que tu religión es válida, pero es que estás mirando el espectro pequeño de las cosas, es que hay una religión más grande. Luego eso cambia posteriormente con el cristianismo, ¿eh? Cuando salen cristianos. Hay que decirlo. Para ellos era preferible acoger las culturas y ya tenías como de medio buenas a aquellos pueblos a los que habías conquistado en lugar de coger y echar por tierra todas sus creencias, su cultura y su sociedad. Pues si os parece, pasamos de la especulación inmobiliaria al mundo del emprendimiento, que también está muy de actualidad en los últimos años, ¿no? Que hay que prosperar en esta vida siendo emprendedor, hacer tu propio negocio, ser tu propio jefe. No te puedes contentar solo con llevar un menhir al hombro, a la espalda todo el día, ¿no? Como Belis, que es más feliz que una perdiz con su menhir, sino que le convence, ¿no? Para que se haga empresario y le acaban copiando todo el resto de la aldea, ¿no? Pues... ¿Quién nos quiere? Guti, ¿no? Tú también te gustaba mucho este cómic. Tengo que decir que es además uno de los mejores dibujados. Yo creo que este es el que mejor dibujo tiene. Oye, fíjate, al principio del cómic le hacen un regalo de cumpleaños a Obelix, que le dejan para él solo una legión entera. Y yo creo que es de los mejores trazos que he visto de Uderzo, que yo recuerdo. Bueno, pues yo diría que si La Residencia de los Dioses era una crítica de especulación inmobiliaria, que es uno de los puntos del capitalismo, ¿vale? Obelix y compañía es una crítica al capitalismo tal cual lo conceptúa Adam Smith. O sea, al final, si en algo se basa el capitalismo es en generar riqueza individual de manera muy rápida y a costa de todo y de todos, y también se basa en que las cosas tienen el valor que les queremos dar. Es decir, un billete vale porque nosotros tenemos un sistema económico capitalista que ha dicho que vale, ¿de acuerdo? Del mismo modo, cuando llegó la crisis económica del ladrillo en España, empezó a subir de precio el valor del ladrillo de manera astronómica porque nosotros decíamos que el ladrillo valía más caro. Entonces, en Obelix y compañía, esta crítica le dan la vuelta y lo que meten es a un personaje, a un romano, que se acerca a la cantera de Obelix, un romano que de aspecto es exactamente igual que el ministro francés, Chirac, y le viene a decir que qué hace con sus menhires. Obelix, pues él muy, muy pancho le dice, pues yo hago más menhires y ya está. Entonces le dice, claro, pero estos menhires a ti no te sirven para nada, no te reportan beneficio.
Y entonces le enseña el valor de los estercios, el valor de la moneda, le dice que venda estos menhires, consigue que el resto de galos quieran comprarlos, y entonces ya, pues a partir de ahí, los demás galos sienten envidia, Orden Alphabetis empieza a vender su pescado, ya no para alimentar a la aldea, sino para hacerse rico, que esto también, por cierto, es una gran crítica al capitalismo porque, claro, digamos que el anticapitalista nunca ha dicho que el dinero no deba de existir, nunca ha dicho que el mercado no deba de existir. Lo que te está diciendo es que la riqueza desmesurada, individual, que no piensa en el resto de los seres humanos, es lo que no debe de existir. Esa riqueza a costa de todo. Entonces, claro, Orden Alphabetis, que era un señor que se ganaba su dinero alimentando su aldea y con eso proveía para su familia. Pescado podrido. Desde luego, desde luego. El pescado está muy fresco. Claro, eso es. Al final lo que hace es vender pescado de manera indiscriminada, pues para ser más rico que los demás y vestir de manera más opulenta que el resto. Lo mismo hace Sautomatix, una pieza fundamental de la aldea, porque es el herrero. En una aldea de guerreros el herrero es uno de los más importantes. Pues aquí se pone a fabricar armas y armaduras de manera, pues eso, igual que Orden Alphabetis, indiscriminada, para competir con él. Y al final, pues realmente, si en una clase de economía quisiéramos explicar qué es el capitalismo, leerse Obelix y compañía no estaría muy lejos de ello. Sí, sí. Hoy me estaba acordando que son fantásticamente absurdos los trajes, ¿no?, que se hacen, las mantas. Es maravilloso, es opulencia absoluta. Y es que además las explicaciones que le dan. O sea, cuando Obelix le dice que los menhires no valen nada, que es verdad, no valen nada, es una piedra que no vale nada. Y entonces Chirac pues empieza a decir esto de, es que, ¿cómo era su nombre de romano? ¿Os acordáis alguno? ¿Qué nombre tiene en el cómic? Ay, no caigo. Es que no me acuerdo. El caso es que has dicho algo muy importante, ¿no?, también en el mundo de Asterix, que es que hay cameos, ¿no? Eso es. Chirac no es el único, ¿no? ¿Os acordáis de alguno más? Había un personaje muy parecido. Bueno, aquí en España se decía que se parecía a Felipe González, pero no sabe muy bien. Claro, pero es cuando le empieza a explicar las leyes de la oferta y la demanda, ahí es donde yo ya me parto el culo. O sea, ese momento en el que un Obelix absorto escucha cómo funciona la economía más básica. O sea, es brutal. Sí, sí. Y bueno, Nerea nos ha traído las 12 pruebas, ¿no? El álbum que primero fue, que el único que primero fue película y luego fue álbum. Que de hecho las ilustraciones no están, creo recordar, ¿no, Nerea, que no son viñetas al uso, ¿no? Sino, puede ser que... Creo que sí. Pero es que luego he estado revisando un poco, porque te dije esa, que era la primera que se me venía a la mente, y luego estuve recordando alguna otra y me acuerdo mucho del Adivino. No sé si... Oh, el Adivino. Maravilloso el Muy Adivino. buena, muy buena. Me parecía maravilloso ese álbum, sobre todo porque el personaje del Adivino siempre me atrajo muchísimo y cómo al final logra, pues eso, como siendo un desconocido se mete también en la aldea y logra engañar absolutamente a todo el mundo. Esta fórmula se repite en otro álbum como La Cizaña, que también es uno de los mejores, y funciona muy bien este personaje extraño que siembra el caos y la discordia, ¿no?, en el pueblo. Sí, es una fórmula que a ellos les funciona bastante bien. Siempre yo creo que supongo porque también me recordaba mucho a Indogud, el aspecto igual un poco con la cara, ese tipo de cuerpo me recordaba mucho y me resultan personajes bastante... Sí, quizás las ojeras, la nariz aguileña, el rostro afilado. Pero bueno, decir, ya que tenemos aquí las 12 pruebas, pues bueno, antes lo hemos comentado un poco, ¿no? Que las 12 pruebas, además es que me parece maravilloso para aprender mucho de lo que es mitología, porque retoma un poco las 12 pruebas de Asterix. Yo creo que se toma bastantes licencias realmente. Las 12 pruebas de Hércules. Tendría que revisarme otra vez las 12 pruebas de Hércules, que las tengo un poco ahora mismo olvidadas. Julio César las explica al principio de la película. Sí, no sé si recordáis. Además es fantástico porque dice matar al león de Nemea, desviar el curso del río, y claro, y se quedan así Asterix y Obelix y dice ¿y eso qué significa? Y tenemos que hacer todas esas tonterías. Claro, pero eso es muy fácil. Que si recordamos, la primera era la carrera de velocidad, ¿no?
Buah. que me Y la encanta. primera- Bueno, hay un personaje enorme, ¿no?, en esta película, que es Caius Popus, que va andando así. Efectivamente. Dice, tenéis que vencer a este velocista griego, que es Asbestos. Tenía que correr más rápido que Asbestos. más veloz que el viento cuando suena huracanado. Tiene unas frases buenísimas esta película. Es brutal. Sí, hay las tres primeras creo que son un poco chorra, ¿no? Un poco pasan rapidito, pero bueno. Y la jabalina, que además... Jabalina, que hay un personaje que es este personaje que tiene un brazo tochísimo a lo Rafa Nadal, y el otro es un filaile, ¿no? El otro brazo. Y bueno, y de hecho, precisamente hemos nombrado antes a estos indios, creo que salen en ese momento, ¿no? En esa prueba. Y el Diego. personaje del Papa aparece, sí. Sí, Eso, con sí. este álbum hay una, digamos, una anécdota. Es decir, esto es un álbum ilustrado que, si no recuerdo mal, cogieron fotogramas, pero en su momento, no recuerdo qué marca, se hizo un cómic. Lo que pasa es que no lo dibujó Uderzo, lo dibujó su hermano. Es cómic, o sea, es esta historia contada en cómic. Pero nunca se ha reeditado precisamente por eso, porque lo hizo Marcel Uderzo. También era el ayudante, se encargaba de muchas cosas, también había alguna polémica posteriori con eso. De hecho, ahora, en este año, a final de este año, si sabéis, está previsto la publicación de un nuevo álbum de Uderzo y Goscinny, que se llama, a ver cómo era, el Memir de Oro, que es el material que se usó porque en el 67 se sacó un audiolibro sobre Asterix con esta historia. La historia es más o menos que Asur Zurich se va a un festival musical y tienen que protegerle. Vale, pues con todo el material adicional, cuando Uderzo muere, de hecho estaban adaptándolo al cómic, y creo que sale para noviembre de este año. Creo, en noviembre, finales de este año, no recuerdo exactamente. Y será otro lanzamiento, bueno, pues a nivel mundial, como todos los álbumes de Asterix. Muy bien. La prueba reina, todos estaremos de acuerdo, creo que ya la hemos mencionado anteriormente, que es la forma 38 que tienen que conseguir en la casa que enloquece. Pero bueno, hay otras buenas pruebas muy divertidas. A mí me gusta, yo reconozco que como soy un glotón como Bélix, me gusta mucho la de comer, ¿no? Que se tiene que acabar todos los platos que le saca... Monkey Sí, perdona, Nerea. Monkey Pennies, creo que era, o algo parecido. Sí, sí. A mí de pequeño me impactaban los culos de camello confitados. O sea, me impactaba el ver una bandeja con culos de camello comestibles. El elefante a la aceituna, y sacaba un pedazo de elefante al final. Tremendo. Y había una cosa que me hacía muchísima gracia también, que era la montaña de caviar. Sacaba ahí una torre y sus pequeñas tostaditas. Y sacaba entonces otro plato enano, minúsculo, efectivamente con una tostadita minúscula para semejante torre de caviar que había. Tiene golpes de humor de ese estilo muy buenos, sí, sí. A mí me parecía maravilloso, simplemente porque no le veía realmente ninguna lógica en la historia. Cuando están en la cueva de la bestia y el partido aquel de tenis que hay entre los esqueletos, me parece, vamos, increíble. Sí, sí, esa prueba es muy curiosa, que además nunca se llega a ver a la bestia al final, ¿no? Se intuye que ha pasado. Bueno, Bélix dice, muy sabrosa. Pero cuando le pregunta este personaje de Caius Popus qué tal, pero vamos, no se ve. Sí, puede ser, no sé si un homenaje también a la imaginería de Ray Harryhausen o alguno de estos esqueletos, pero bueno, aún así es curioso, sí. Muy bien, pues evidentemente yo creo que muchos de nosotros y muchos de los que nos estáis viendo seguro que habéis disfrutado con esta película una y otra vez, y que no nos cansaremos nunca de verla. Pues bueno, yo traigo aquí a colación, no son los mejores, pero sí que creo que son de la parte que hizo Uderzo en solitario, pues yo creo que sí que son de los mejores títulos de aquí, desde la muerte de Goscinny. Asterix en la India es un cómic muy curioso, ya no solo por el exótico viaje, sino porque incluye un elemento mágico que es la alfombra voladora, y que es una de las pocas aventuras en las que Asur Zurich puede cantar y le aclaman, le van a aclamar, vamos, es un dios. Y es personaje principal, y además yo diría que esta aventura de Asterix le dignifica como personaje. Sí.
Y Sí, sí. lo que pasa es que también denota la falta de ideas de Uderzo, que se saca de la manga que su canto hace llover, algo que no había pasado en ningún momento. Y a mí me gusta, yo esta tengo un montón de cariño porque es, como he contado antes, era cuando lo vi en la tienda de P que me quedé flipando, porque esto era algo que técnicamente no existía en mi pequeño mundo. Le tengo mucho cariño y me parece que está muy, muy bien dibujado, pero claro, aquí ya se empieza a ver, Sí, puede ser. se empieza a ver el talento Goscinny, es lo que le falta. Pero luego sí es cierto que, claro, luego pues es que es una cuesta abajo. Pero, claro. Bueno, pero no es el cielo se nos cae encima ni la rabiata. No, es complicado ser. Bueno, ni la rosa y la espada, que yo diría que de los que tiene Uderzo en solitario es el más controvertido. Puede El más ser. controvertido es el último. Que es una, Bueno, el último es que ya hablaremos de él si queréis por la pluma un poco, porque me parece un plagio, aparte de que es un calco de más o menos las ideas, de que ya lo han contado en Asterix y los Normandos, sí. básicamente casi la misma idea de juventud frente a esta gente que se supone, ¿no? Que no entiende a la juventud, ¿no? La gente del pueblo. Pero bueno, la Odisea de Asterix es también, bueno, para ser de los nuevos, o sea, bueno, entre los nuevos entre comillas, ¿no? Ya nos entendemos. Pues es bastante curioso. Está muy bien dibujado Jerusalén y toda la parte de la geografía, ¿no? De Tierra Santa y tal. La verdad es que está bastante bien conseguido. Y además trae a colación el tema del petróleo. Aquí se vuelven quizá un poco en relación con lo que decías, Diego, a lo mejor yo creo que si se sacan de la manga, ¿no? Que resulta que uno de los ingredientes secretos de la poción tiene que ver con el, con el material bueno, que es parecido no es exactamente petróleo, pero vamos, Agua de ropa, creo que lo llaman. sí, ¿verdad? No le llaman exactamente petróleo, pero dan a entender. Y tienen que ir hasta Oriente Medio, ¿no? Hasta Tierra Santa para conseguirlo. Pero bueno, es un cómic bueno, majo. Está bien. Sí, pero aquí vuelve a pasar lo mismo que contaba antes. Aquí partimos de una idea que ya había usado Uderzo. Es decir, Asterix en América te van a pescar porque necesitan pescado para la poción, que es lo mismo que pasa aquí. Es decir, aquí van a buscar algo, bueno, y luego al final de aquí, tela. Es como todo el viaje para nada, porque lo soluciona de otra manera. Sí es cierto que yo creo que igual tiene la escena más divertida de todas las que ha hecho Uderzo en solitario, que es cuando van vagando por el desierto y se empiezan a encontrar con todos los pueblos mesopotámicos que se llevan a matar entre ellos y que están en guerra unos con otros. También muy rollo la vida de Brian de de hecho, los se encuentran aquí pasa lo mismo. Los asirios, no sé, esa escena es muy, muy buena y es muy, muy Goscinny. De hecho, se llegan a encontrar un momento, ¿no? O dejan caer que han tenido un encuentro con la Sagrada Familia, ¿no? Sí. Sí, y aquí además tiene uno de los cameos más importantes porque sale Sean Connery haciendo de James Bond. No sé si os acordáis que el druida es claramente Sean Connery, como más adelante vemos a Kirk Douglas. Y bueno, el tema es que hay muchos de los cameos también son personalidades francesas que aquí se nos escapan. Bueno, de hecho, en el Mal Trago de Obelix vuelve a salir Kirk Douglas, ¿no? Como Espartaco. Sí, eso es. Sí, correcto. Además, este sí que ya, vamos, clarísimo. Sí, y aquí claramente el druida, que es el enemigo, que además es un enemigo bastante potente, es 00, creo que es 006. Creo que es el agente doble 006 que se hace pasar por druida y que claramente es Sean Connery. Bueno, está claro que Uderzo se queda cojo, ¿no? Sin Goscinny, sin ese guionista tan sólido y genial, que sí que los primeros números que sacó en solitario, pues hay alguno, pues como he dicho, que a pesar de alguna incoherencia, pues sí que lo defiendo, pero bueno, la serie está claro que se va un poco cuesta abajo. Pero bueno, aún así, pues qué decir, ¿no? Asterix y Obelix, unos cómics maravillosos que nos hacen viajar, nos hacen querer aprender. También es cierto lo que he comentado antes, un poco que hemos tenido que desaprender algunas cosas de las que aprendimos porque no eran exactamente así, ¿no? Que tú, por ejemplo, Diego, has comentado antes muy bien que en realidad la Roma que se ve plasmada y reflejada en los cómics tiene más que ver, ¿no? Con esa Roma
de Augusto, del gran emperador Augusto, que no de Julio César, porque yo, por ejemplo, también yo pensaba que el personaje más importante de la historia de Roma era Julio César. A ver, y tuvo su importancia, Sí, ¿no?, en la conquista de Gales, pero vamos, que hubo emperadores mucho más poderosos que él, por ejemplo, y que en realidad era el verdadero amor romano de Cleopatra fue Marco Antonio, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de licencias, bueno, que son entendibles. Pero es curioso, ¿no? Porque, de hecho, Julio César, la campaña que hizo en la Galia, fue una campaña de 5 años y que además hizo él prácticamente porque quiso. O sea, creo recordar que el Senado romano, siendo el cónsul, le da una licencia para ir a la Galia durante 2 años, en contra de las órdenes del Senado, se tiran 3 años más allí y es al volver de la Galia cuando cruza el Rubicón, de ahí la famosa expresión, has cruzado el Rubicón, no has pasado de la raya, ¿no? Que es el río que delimita Roma, eso es, y entonces él dice, la Yata es, y es cuando Julio César se opone al Senado romano y comienza la dictadura de Julio. La dictadura que además en el sentido romano no es lo que entendemos hoy por una dictadura. O sea, en teoría era limitada a que las cosas estuvieran bien y después él iba a ceder su poder. O sea, pero que, quiero decir, la Roma que nos representan allí es una Roma como que le baila el agua a Julio César, es una Roma como que digamos que Julio César es una especie de emperador y Julio César no fue emperador. Es discutible que Augusto lo fuera, porque hay quien dice que fue un princeps, no exactamente un emperador. Y vamos, y desde luego la Roma que hay ahí no estaba tan a favor de Julio César, ni desde luego de la conquista de la Galia. Pero bueno, sí que en algunos álbumes posteriores sale, sí que es dado muchas licencias en ese sentido, pero es que tampoco, el problema es que no es nada fácil ubicar a Asterix, no, claro, no hay apenas referencias más allá de la batalla de Jejovia y tal, no están, digamos que en un limbo. Es cierto que sí creo que Pompeyo, creo que en el hijo de Asterix, Pompeyo es el malo. O sea, que realmente Pompeyo sí aparece, con lo cual no sería muy coherente con, bueno, al final es un Cristo, que si aparece Pompeyo no puede aparecer Cleopatra, porque la relación de César y Cleopatra empieza tras su muerte, efectivamente. Pero bueno, realmente no es el objetivo principal que tienen los cómics de Asterix, es decir, simplemente pues han utilizado, yo creo, como fondo, como trasfondo, la Roma de Julio César, como podían haber utilizado cualquier otro. Si quieres meterte igual en cómics que sean más fieles históricamente, pues tienes a patadas. Realmente hay las Águilas de Roma de Enrico Marini, que vamos, que en ese sentido sí que es un cómic histórico puro y duro de Roma. Sí, no, a ver, tampoco lo pretende, evidentemente, ¿no? Y aún así es muy loable que por parte de Gostini y Uderzo, pues nos han introducido en el universo grecolatino, romano, y que, vamos, ha despertado en nosotros ese interés, ¿no? Pues muy bien, chicos. Hemos hecho un estupendo repaso a algunos de los números más legendarios, ¿no?, de Asterix y Obelix. Y siempre hay que seguir leyendo sus aventuras. Pues vamos a pasar al otro plato principal, al segundo plato de este gran banquete y festín, ¿no? Que es un autor canadiense, bueno, que lo está petando, ¿no? Podemos decir. Y ha creado una de las colecciones, bueno, más bollantes y más fascinantes de los últimos años, para mi gusto también, Black Hammer. Y nada, pues contarme un poco quién es este tal Jeff Lemire y cuáles son las claves de su éxito en esta colección. Y bueno, luego nos contaréis un poco qué ha hecho este señor aparte de Black Hammer y qué nos recomendáis. Bueno, pues Jeff Lemire es un escritor y dibujante canadiense, aunque Black Hammer solamente lo guioniza. Los diseños de los personajes, muchos de ellos son de él, ¿vale? Y también de David Rubin, del que luego vamos a hablar. Y es un escritor que yo diría que si algo lo define es que es versátil. O sea, en Black Hammer, Jeff Lemire hace un canto de amor al cómic de superhéroes, desde la Edad Dorada hasta la era actual. Y sobre todo hace un canto de amor a DC Comics. O sea, al final todos y cada uno de los miembros de Black Hammer son un homólogo de un personaje de la Liga de la Justicia, de DC. Y además, digamos que lo hace de una manera no solamente respetuosa, sino que genera conflicto, los dota de una humanidad brutal y construye una obra maravillosa. Pero es que digamos que esto lo hace con Black Hammer, que es cómic de superhéroes,
Pero es que Lemire, además de que ha hecho contribuciones a superhéroes tanto en Marvel como en la propia DC, como en Valiant, por ejemplo, también puede hacerte un cómic de ciencia ficción con Ascender, toquitea el terror con Gideon Falls, el drama costumbrista familiar con S County o con Royal City se le da de manera brutal. Entonces es que yo creo que es un tío que todo lo que hace, hasta ahora por lo menos, lo hace bien. O sea, vale para todo. Es muy, como digo, es muy versátil, es un poco como era Neil Gaiman en su día, ¿no? Que Neil Gaiman también era muy capaz de hablar sobre cualquier cosa. Y esto es lo que ocurre con Lemire. Y de hecho yo creo que de aquí a unos 10 o 20 años se hablará de Lemire como uno de los grandes autores de cómic de la segunda mitad del siglo XX, al menos. Muy bien. ¿Qué opina Mega Diego? ¿Qué opinas tú de Black Hammer? ¿Eres fan también de esta obra de Jeff Lemire? Sí, yo soy un ex lector de superhéroes, por así decirlo, o por lo menos de las mayores. Si yo a Marvel y DC hace tiempo que no me acerco, pero esto lo disfruto mucho. Es decir, el viejo lector de superhéroes, aquí ve todos los homenajes, aquí ve todo lo que le gustaba, aquí es una serie acotada, que no hay que leerte de crossovers ni tal, y es lo que me parece extraordinario de la serie. Además va un poco más al principio puede parecer que estamos ante un mero homenaje, una historia al servicio de los fans, pero hay mucho más. Hay un el conflicto familiar que es tan típico en sus obras, además encima en un pueblo pequeño. Iba a Entonces, decir, perdona, que sí, a mí una de las cosas que más me gusta de Black Hammer es el retrato del medio oeste americano, ¿no? Claro, es que La Granja es un personaje más. Sí. Pero sigue, Diego, perdona. Sí, no, es lo que decía, es decir, al final, incluso ya no solo la serie principal, sino que los siguientes spin-offs están muy, muy bien. Aparte de tener juega con la ventaja de que tiene unos dibujantes muy, muy buenos en casi todas los siguientes spin-offs y además con estilos relativamente diferentes, que no tiene nada que ver de Osmond con David Rubin, por ejemplo. Dentro de que puede haber ciertas similitudes, tiene la ventaja además de no tener feelings, y si tengo un feeling tengo a Rubin. No tengo a dos tíos acabando el álbum, Claro. perdón, la grapa. Y Vale, al final, a pesar de ser superhéroes, no deja de ser un cómic de autor. Claro, y además da la sensación de que él a sus dibujantes les da alas. O sea, no les impone nada. Igual él tiene un diseño preliminar, pero después les deja hacer lo que les da la gana. Bueno, de hecho, el propio Rubin, del que luego vamos a hablar y del que luego Nerea además nos va a hablar de manera más extensa, es un dibujante que tiene un estilo muy particular y que ya ha dicho más de una vez que no se lleva bien con los guionistas que le definen su dibujo, como es lógico en estos tiempos, ¿no? Y Lemire da la impresión de que deja volar a sus dibujantes. O sea, que si ellos consideran que un dibujo tiene que ser de una manera distinta, como dice el guión, son libres de hacerlo. Y al final eso se ve en Black Hammer, se ve en la obra y en su buena salud. Algo que ya habéis nombrado bastante importante, que la gente que, por ejemplo, nos echa un poco para atrás series tan largas, ¿no? Pues esto es perfecto. Y que no necesitamos más material. Yo, por ejemplo, solo me he leído los clásicos, o sea, de la obra, los números canónicos de Black Hammer, todavía no he tocado ninguna de las secuelas. ¿Cómo, has hablado bien, ¿no? Tú, Diego, las defiendes, que merece la pena, ¿no? Seguir con el universo expandido de Black Hammer. Sí, porque además, son bastante autocontenidas, es decir, al final cada una te cuenta una historia, que luego sí que es cierto que al final no deja de ser un universo compartido y van añadiendo capas a lo que se va contando el universo. Pero cada una de ellas es una historia, como digo, pues algunas homenajean al Starman clásico y a los Green Lanterns, otras a la Legión. Es decir, es decir, ese digamos que es el escenario, pero detrás de eso va contando todas las historias. Al final, pues hay historias de amor, las relaciones entre un padre y un hijo, lo que supone para un hijo un padre ausente, la carga que lleva un padre, es decir, ese tipo de cosas. Incluso la que es una versión de la Legión está hablando de la manipulación de masas. Quiero decir, al final sí que los superhéroes como decía antes, sí que los superhéroes y el homenaje esconden bastante más. Evidentemente, ¿no? Has dicho también que es un homenaje al cómic clásico. Bueno, es un canto
cisne, ¿no? Prácticamente, esta obra, una carta de amor, ¿no? A un modo de entender el cómic de superhéroes clásico y o una reinvención, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo creo, aunque fuera brevemente, que igual deberíamos decir un poco de qué va la serie, por si alguien que nos esté escuchando no la ha catado. Que realmente yo creo que es un cómic en el que no tienes por qué tener toda esa base de superhéroes, es decir, cualquier persona podría meterse en ello sin conocer absolutamente nada. Y luego, si quiere saber de dónde salen igual, de dónde ha extraído igual la inspiración para crear ciertos personajes, lo puede hacer, pero la historia per se es perfecta. Sí, no es perfecta porque es humana. Realmente. O sea, de hecho, yo diría que el homenaje es un valor añadido, pero como bien dices, Nerea, si tú te lo lees sin tener ni idea, sin haber leído un cómic en tu vida, ni de superhéroes ni de ningún otro tipo, lo vas a disfrutar casi por entero. Que luego ya tienes cierto conocimiento y pues eso es un valor añadido. O sea, al final dices, anda, mira, pues este personaje me recuerda a Batman, pues vale. O sea, pues, por ejemplo... investigar puede tener añadidos cuando dices, pues voy a mirar a ver a quién puede ser cada personaje. Pues, a partir de ahí puedes luego desarrollar una serie de líneas que lo que van a hacer es simplemente enriquecer, pero... De hecho, hay homenajes muy claros, pero hay otros que el propio Lemire hace, sátiras que son igual un poco más cogidas con pinzas, como por ejemplo recuerdo en el segundo volumen, recuerdo perfectamente cómo Abraham Slan, en una época determinada, que no te lo dicen, pero son los años 90, decide cambiar de traje y ahí está criticando a toda la década de los 90, la época Image, los trajes con hombreras, a Rob Liefeld, o sea, y lo hace en 3-4 viñetas, que al final, pues por ejemplo, yo creo que ese chiste no todo el mundo lo coge, pero bueno, al final, el que no lo coge, lo que ve es que hay un superhéroe acabado que intenta dejar de estarlo y termina más acabado que antes. Sí, cuéntanos, Guti, un poco de qué trata así este universo, ¿no? La historia de base un poco para si hay algún lector, ¿no? que quiera acercarse pero no sabe muy bien de qué va esto. Bueno, yo lo primero que os diré es que conozco ya bastante gente que sin haber leído nunca superhéroes ha leído Black Hammer, lo cual ya pues le da la razón a Nerea cuando habla de que no hace falta saber nada para poder leer esta historia, pero al margen de eso es que es cierto, o sea, lo primero, si os habéis acercado a esta charla por el tema por cómic europeo, de verdad, darle un tiento a Black Hammer. Diego acaba de decir que lleva años alejado de las mayors y lee Black Hammer. O sea, al final, pensad que esto es apto para todos, ¿vale? ¿De qué va Black Hammer? Black Hammer trata sobre la historia de una serie de superhéroes, cada uno un homólogo de la Liga de la Justicia, pero bueno, como decimos, eso no es lo más importante. Y son un grupo de superhéroes, Abraham Slan, Madame Libélula, ¿cómo se llama? Barbalian, Golden Gale, Walkie Talkie, el Dr. Weird y el propio Black Hammer, que son una especie como de grupo de superhéroes de la ciudad de Spiral, que en un momento determinado, esto además se va sabiendo a través de flashbacks, se enfrentan a un personaje que lo puede hacer todo, el antidios, y terminan atrapados en una granja. Cuando arranca la historia, los personajes llevan 10 años en esta granja. No se puede salir de los límites de la granja. Si sales, te mueres. Esto es lo que le pasa a Black Hammer. Esto no es spoiler porque de hecho creo que te lo dicen en la primera página o en la segunda. Es un gran hermano de superhéroes. No, sí, más o menos. O sea, si tú sales de la granja, mueres. La granja tiene unos límites que están muy definidos. La granja tiene otras personas que la pueblan. Ellos intentan hacer una vida normal allí, ocultando el hecho de que han sido héroes, ocultando sus poderes. Y bueno, digamos que dentro del grupo están los que quieren salir de la granja y recuperar su vida, y aquellos que se han acostumbrado a la vida que llevan en la granja, son felices en ella y no quieren salir. Además, el juego de la historia está en ver quién es quién quiere qué, incluso quién afirma querer una cosa cuando realmente quiere otra. Y ahí es donde entra pues, la humanidad de la historia. Por ejemplo, tenemos a Golden Gale, que es una especie de Shazam, que ahora igual por la película, pues a quien no lo conozca le suena más, del Capitán Marvel antiguo. Pues Golden Gale, a diferencia de Shazam, se convierte en niña cuando pronuncia una palabra, Zafram, la del mago que le dio poderes, y esto le otorga pues, poderes de vuelo, poderes de superfuerza, etc. Cuando Golden Gale llega a la granja, permanece en su forma de niña, a pesar de que es una señora de casi 60 años. Claro, esto la llena de una amargura brutal, se ve obligada a comportarse como una niña durante todo el tiempo que transcurre la obra. Luego tenemos, por ejemplo, a Barbalian, que es un personaje que es marciano, con la capacidad de cambiar su aspecto, de metamorfosearse como él quiera,
Y Barbalien, que es un homólogo del detective marciano, es homosexual, con todos los problemas que esto le ha dado en su vida, tanto en su planeta como en la Tierra y en la propia granja. O sea, al final todos los personajes tienen una serie de carencias y de problemas que son muy humanos y que luego pues los vuelca Lemire en la obra y al final trata de hacer una crítica social y no tanto crítica como un retrato del americano medio y de la comunidad americana pequeña o canadiense de la que él procede, ¿no? De ese pueblecito con su molino, con su granero, en el que todos nos conocemos y en el que las cosas pues quizás no sean tan felices como pudieran parecer. Muy bien. ¿Algún detalle de esta saga que queráis comentar antes de hacer un poco de repaso al resto de la obra de Lemire? Pues, habría que decir que los que vemos, la historia que los 4 tomos Astiberri que vemos forman la historia completa por el momento. Es decir, esto es autocontenido, esto te lo lees y puedes no volver a saber nada de Black Hammer en tu vida. Es decir, que yo creo que es una ventaja. Que tienes luego la posibilidad de los spin-offs que hemos comentado. Yo no sí recomendaría Sherlock Frankenstein y la Legión del Mal, dibujada por Rubin. De hecho, contiene, eso es, ahí está, un gran cómic. Contiene el anual de la serie original de Black Hammer, con lo cual ya tiene cierto enlace con la serie central. Y además, yo creo que el spin-off que te cuenta es muy importante para la historia en general. El resto no son muy importantes, pero sí que es cierto que la historia de Black Hammer parece ser que a partir de ahora, al menos durante unos cuantos años, va a transcurrir con spin-offs, no va a haber más serie central. Y de todos los que se han hecho, yo recomendaría encarecidamente del Doctor Tomorrow y ¿cómo era? No, perdón, Doctor Star y El mundo de los mañanas perdidos, ¿puede ser? Creo que sí. El que es una alegoría del Starman de James Robinson y de los Green Lanterns. O sea, es una historia sobre sufrimiento y paternidad que, vamos, te rompe el corazón. Muy bien. Y si tuvieseis que recomendarme, oye, que es que quiero leer algo más allá del universo de Black Hammer, ¿no? Pues oye, que me ha gustado Jeff Lemire y quiero leer algo más. ¿Por dónde empezaríamos, por ejemplo, del resto de su obra? Bueno, ya has nombrado Guti Sherlock Frankenstein, ¿no? Que es además el enlace que tenemos con el siguiente y con el tercer plato de este gran festín que nos estamos dando de cómic. Pero bueno, no sé si sentís devoción por alguno más, aparte de Sherlock Frankenstein, ¿cuál nos recomendaríais? Yo todavía no he conocido obra de Lemire que no me guste, ¿vale? Lo digo así. Pues, por ejemplo, empezando por la primera que tienes ahí, Sweet Tooth es una historia maravillosa sobre la intolerancia. O sea, es un cómic independiente de los últimos grandes que hizo Vertigo, el sello independiente de DC. Y bueno, trata sobre la historia de Goloso, Sweet Tooth, que es un personaje que, como veis en la portada, es una especie como de ser humano con aspecto de ciervo y vive en un mundo posapocalíptico en el que muchos niños nacen con aspecto animal. Esto hace que quieran ser cazados por determinadas personas sin corazón y que deban de huir. O sea, a partir de aquí se teje un relato sobre supervivencia, sobre intolerancia, sobre traiciones y todo además a través del punto de vista de un niño, que es lo que lo hace pues, más descorazonador. O sea, Sweet Tooth, de hecho, ahora acaba de ser recopilado por ECC Comics, por ECC Ediciones. Tenéis la mitad de la serie en un primer volumen y el segundo volumen se esperaba para este mes de mayo, pero por el tema del COVID-19 se ha retrasado y no sabemos cuándo llegará, pero seguro que lo tenemos este año. Así que podéis haceros con toda la serie a un precio bastante razonable y además que es la primera vez que se ha editado en España. O sea, es una serie del 2013 que hemos tardado 7 años en ver aquí y que recomiendo encarecidamente. No sé, los demás, ¿cuál recomendaríais? Perdón, voy a hacer un inciso que acabas de citar, claro, las consecuencias, ¿no? El mundo del cómic también se resiente, por supuesto, de las consecuencias de la pandemia y pues nuestras condolencias a los organizadores del Salón del Guecho, que se ha tenido que suspender una cita clásica familiar, además, para el público, ¿no? de Bilbao, el Gran Guecho, Bilbao y alrededores, y que supongo que aquí en Logroño y gente de la zona pues ha ido en alguna ocasión. Y que además
este año una de las piezas claves de este festival era nuestro amigo Borja Crespo, que estuvo aquí el otro día con nosotros dando esa magnífica charla de Aquelarre Audiovisual, al cual le mandamos un saludo y mucho apoyo para que pues ojalá el Salón de Guecho salga adelante en las próximas ediciones, ¿no? Así que no nos había que mencionarlo, que desafortunadamente pues no va a haber Salón de Cómic en Guecho, ¿no? Este año. Bueno, pues si te parece, Nerea, ya que nos has sacado Sherlock Frankenstein, pues cuéntanos un poco, ¿no? Yo creo que le tienes ganas a este... De Jeff Lemire, dices. Sí, Pues si tengo que recomendar algo, la verdad es que me he rodeado aquí un poco de los cómics que tenemos en casa. Yo recomendaría igual Los Ojos de Halcón, ¿de acuerdo? Que son de Jeff Lemire con Ramón Pérez. Lo siento, no están a la altura de David Aja y ahora no me acuerdo de cómo. Bueno, aquí no hay que sentir nada. No están a la altura de los de... Pero bueno, es decir, igual a alguien le gusta mucho más la etapa de Lemire y yo creo que la de Aja es una etapa muy redonda, pero me parece que es una continuación bastante buena para donde lo dejaron realmente con Ojo de Halcón. Además, la introducción del otro Ojo de Halcón, Kate Bishop y demás. Y cuando además me dijiste que íbamos a hablar de Lemire, justo me había comprado el del Joker. Que no sé si lo tenéis, si os lo habéis comprado, el de Joker Sonrisa Asesina. No, yo estoy esperando a que saquen los 3 que lo van a componer en un solo volumen. Pues porque tiene pinta de que van a hacer como con Batman Condenado, que lo van a sacar primero por separado y después junto. La verdad es que es de lo último, yo creo que me he leído de la pila de lectura que, como la digo, pues se renueva por las noches, vienen los duendes y hacen crecer la pila de lectura, pero me gustó bastante, porque aparte de que el Joker me parece un personaje, no voy a decir curioso, sino un personaje muy redondo en el que se puede sacar muchísimo de él y si sabes trabajarlo es un personaje y un villano excepcional. En el caso del de Sonrisa Asesina, que está con Andrea Sorrentino y sobre todo con el color de Jordi Belair, es una historia en la que no desde el punto de vista igual del Joker, sino desde el punto de vista de alguien que está intentando tratar al Joker. Una historia que ya hemos conocido muchas veces, pero desde otra perspectiva, podríamos decir. Sí, el Joker da mucho juego. Creo que hay una película al respecto hace poco, me suena. No sé si... Además es lo bonito del cómic de superhéroes, el eterno retorno de lo mismo, ¿no? O sea, el volver muchas veces sobre la misma idea con un nuevo punto de vista. O sea, yo, al que ha hecho Nerea, le tengo un montón de ganas, porque me encanta el Joker, me encanta Lemire, pues joder, 2 más 2 son 4. O sea, es que tengo que leerlo eventualmente, o sea, y me encanta Sorrentino, me encanta Belair, pues que me da igual que sea la enésima historia sobre el tratamiento psicológico del Joker. Ahí de cabeza que voy. Pero bueno, es decir, es que no es así como, por ejemplo, otros cómics sí que igual se centran más en el personaje del Joker o en el personaje del psicólogo, es, no sé cómo decirlo, tendríamos un poco el ambiente que se respira en esos momentos, y en los momentos previos y en los momentos posteriores. Y aparte, que espero que te lo compilen en 3 tomos, porque yo te digo que esto te lo ventilas en nada. Es que me vas da al baño rabia, y te lo has quitado. El otro día lo vi en Moria, nuestra librería de cabecera, aquí en Logroño, y no me lo compré por eso, porque me dio rabia. Dije, es que, joder, es que al final me ocupa un montón de espacio y seguro que un tomo con sus extras me va a ocupar menos. Y como ya empiezo a tener grandes problemas para guardar todo lo que tengo, pues ya voy persiguiendo determinados formatos. Muy bien, y Diego, por ejemplo, ¿alguna recomendación fuera del universo Black Hammer de Lemire? ¿Te gusta alguno? ¿Tienes Yo me predilección por alguno? quedaría con Descender Ascender. Me parece todo lo bueno de la ciencia ficción aventurera, Star Wars, Asimov, es puro disfrute. Es que es el pulp, es la aventura, no sé. Bastante redonda, aparte de un dibujante que es espectacular y realmente tiene una trama que es bastante... Es muy... Aparte de cuenta con la ventaja de que por lo menos la primera parte, que es Descender, está completa
para mí siempre es un aliciente, es decir, no esperar un tiempo indefinido para verla concluida. Entonces a mí me parece un TVO fascinante, divertido, que me recuerda a todo ese tipo de lecturas de ciencia ficción, pero además la space opera pura y dura, vaya. Luego también tiene, como todo, tiene su reflexión sobre la familia y, bueno, sobre la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero solo por el aspecto aventurero y de pura diversión merece mucho la pena. Oye, me lo has vendido muy bien, ¿eh? Es una pasada. Editada por Astiberri, además, ¿eh? Istomos, si no recuerdo mal. Bueno, yo también me gustaría comentar un poco brevemente la dupla que formarían Essex County y Royal City. Dupla por la temática, que no por la historia, porque no tienen nada que ver la una con la otra, ¿vale? Pero ambas son historias que hablan sobre la familia y los problemas y los problemas y las alegrías que da formar parte de una familia. Esto me suena, caso... Black Hammer. Claro. Hammer, todo. Zender también es familia, Lemire es familia. En el caso de... Lo bueno que tiene es que Essex County es una de sus primeras obras, publicada con Top Shelf, y Royal City es una de sus últimas obras, publicada con Image Comics. Image Comics, por cierto, aprovecho para deciros, a aquellos a los que les guste Vértigo, a los que les gusten las obras de autor de cualquier tipo de género, ahora mismo la calidad del cómic independiente, no toda, pero gran parte de ella está en Image Comics. Entonces, de verdad, echarle un vistazo al catálogo de Image, que por ejemplo son los que publican Walking Dead, ¿vale? Porque creo que ahí hay un nicho para muchos lectores de cómic que no saben por dónde comenzar, ¿no? A leer cómics o por dónde retomar la afición. Y bueno, pues eso, es que es familia, es que hablar un poco sobre qué va es casi hacer un spoiler, porque es que sobre qué va tu familia, sobre que tu madre es tal, tu padre cuál, es que ya estás haciendo un spoiler y ya estás contando tu vida. Entonces es zambulliros en estas obras. Después yo recomendaría un poco, ya por terminar y sin tratar de aburrir al personal, para quien no lo sepa, además de DC y de Marvel, en superhéroes también está Valiant, que es una editorial, la tercera editorial de cómics de superhéroes. Ahora, huérfana en España por tercera vez consecutiva. Ninguna editorial española que publica Valiant termina por ganar dinero con ello, parece ser. Pero Medusa Comics publicó bastante Valiant, hace poco hizo saldos, todavía podéis encontrar algo. Y Jeff Lemire, bueno, hizo una etapa muy bonita en Bloodshot, ¿vale? Se llama Bloodshot Reborn. No tenéis que saber nada de Valiant, no tenéis que saber nada del personaje de Bloodshot, podéis lanzaros a ella directamente. Basta decir con que Bloodshot es una especie de Lobezno moderno, ¿vale? Una especie de super soldado que es utilizado por agencias privadas al servicio del gobierno para ir a guerras ajenas y sembrar el caos. Y en un momento dado, pues se libera, no recuerda nada y Lemire parte de ahí. Entonces, por supuesto, vuelve a tocar los temas de la familia, toca un poco el tema de ese soldado sin nombre que tiene que elegir entre conocer su pasado o hacer borrón y cuenta nueva, y es maravillosa. Y luego en Marvel, Lemire ha hecho Ojo de Halcón, como bien ha dicho Nerea. Por cierto, que yo diría que sí, no es mejor que la etapa de Aja, pero es que la etapa de Fraction y Aja es cojonuda por David Aja, no por más Fraction. O sea, yo ahí soy bastante crítico. Y si hablamos de guión, yo diría que es mejor la etapa de Jeff Lemire. Si nos olvidamos del dibujo, el Ojo de Halcón de Jeff Lemire es mejor que el Ojo de Halcón de Matt Fraction. Lo que pasa es que cuando metes el dibujo de David Aja, con los colaboradores que tiene Lemire en su Ojo de Halcón, pues parece. No sé, pero la historia, realmente la historia que cuentan y cómo presentan al personaje me parece muy atractivo. Y luego es lo que, por ejemplo, retoman otros autores con Kate Bishop, en el Así que es. Pues, son personajes, son un desastre de personas que están intentando, pues, pertenecen a los Vengadores, pero bueno, pues ahí están, como la típica broma que siempre se hace de tú qué poder tienes, pues yo disparo flechas y no le tienen en cuenta ni nada. Y sobre todo yo me quedo con la etapa de Aja y Fraction, sobre todo con dos escenas que me parecen muy, muy buenas, que serían en la que la policía va a casa de Ojo de Halcón, por algo ha sucedido, no recuerdo exactamente qué era, y les tiene que poner un café, pero Ojo de Halcón solo tiene 2 tazas, entonces pues les da una taza a cada policía y él bebe desde la cafetera directamente.
y luego el número o podríamos decir, la parte en la que toda la historia la cuenta Fortu, el perro. Eso es increíble. Eso es, Y por ejemplo, una sola línea de diálogo, es decir, todo es, está contado con ideogramas. Yo ahí no digo que Mad Fraction no tenga nada que ver, porque evidentemente, claro que hay una gran labor de guión, pero yo diría que ahí la labor grande es de dibujo. Ahí David Zaha hace una labor brutal. Y bueno, pues Jeff Lemire en Marvel también tiene... Bueno, en DC hizo una etapa bastante maja en Animal Man y en Superboy, pero como no las he leído, no voy a hablar de ellas, ¿vale? Y en Marvel, pues bueno, si conocéis un poco al personaje de Caballero Luna, es una especie como de Batman que tiene 3 personalidades a la vez alojadas en su cabeza, pues imaginaros que puede hacer Jeff Lemire con un superhéroe con personalidad múltiple. Dejémoslo ahí. Y luego pues tenemos, que sí que lo tengo aquí comprado, la pequeña etapa que hizo en Thanos, aprovechando la moda que había con Thanos desde el universo cinematográfico Marvel, pues Lemire decidió hincarle el diente al Titán Loco y nos ofrece pues también una versión de este personaje tan atrayente en Marvel, en la que por supuesto Pista toca el tema de la familia, quién se lo habría imaginado. Aprovecha, es el único autor que sabe aprovechar a Zane, que es un personaje horrible, inventado en el 2013, el hijo de Thanos, pues el único autor que sabe aprovechar a Zane y la relación con su padre es Jeff Lemire. Y solamente por eso ya merece la pena. Muy bien. Pues después de este estupendo repaso a toda la obra de Jeff Lemire, pues vamos a pasar al tercer plato, ¿no?, de este festín. Y teníamos aquí Sherlock Frankenstein, ¿no?, de colaboración entre Jeff Lemire y David Rubin. Y vamos a pasar al gran David Rubin, un dibujante del que creo que Nerea sabe un poquito. Cuéntanos, Nerea, ¿por qué te gusta tanto David Rubin y qué te interesa tanto? Has nombrado antes la parte de la mitología, ¿no? Que además tiene que ver con las 12 pruebas de Asterix. Sí, ahí aparece, por ejemplo, tenemos el héroe y Beowulf, el héroe... bueno, hablando un poco así en líneas generales de David Rubin, se puede mencionar muchísimas cosas. Podemos decir que es un todoterreno, ¿de acuerdo? David Rubin, pues para quien no lo conozca, empezó un poco en animación infantil, sobre todo haciendo películas de animación. Tenía El Bosque Animado, por ejemplo, entre ellas. También publicando pues un poco en fanzines, en revistas, entre ellas, por ejemplo, Polakia también publicó bastante en ellas. Y llegó un momento, él lo comentó el año pasado, tuvimos la fortuna de poderlo traer al instituto y estuvo comentando que él estuvo muy mal en los últimos años que estuvo en la empresa de animación de cine, y decidió que con el dinero que le iban a dar, que le debían, y el dinero que le tenían que dar de los últimos trabajos y de Sí, creo todo que esto. puede ser que participó en Nocturna, puede ser, en esa película. Bueno, no sé, me quiere sonar, pero que con ese dinero pues decidió lanzarse a la aventura, ¿no? Sí, decidió lanzarse a El Héroe, es decir, lo que decidió fue hacer esa obra en concreto. Dijo, pues me voy a meter de lleno en esto, voy a gastar mi paro y mi todo en crear esta obra. Y me parece, yo creo que sin desmerecer ninguna de las otras que tiene, ni anteriores ni posteriores, me parece la obra más cerrada que tiene. Si alguien no lo ha leído, yo recomendaría sobre todo El Héroe. Son 2 libros, puedes leerte igual solo el uno, te quedarías un poco corto, pero... Y cuenta un poco la historia de Hércules. Lo que pasa que pues, Un Hércules adolescente. se toma alguna pequeña licencia y cambia realmente el nombre del hermano un poco, juraría yo. Alguna de las pruebas se modifica un poquillo, y sobre todo el trasfondo, que no es la Grecia clásica, sino que lo que vamos a tener es una especie como de ciudad más tecnológica que otra cosa, con una era que parece que utiliza pantallas y ordenadores y cosas así, pero me parece que Rubin como guionista y como dibujante es perfecto, se basta y se sobra el solo. Y luego tienes ahí, por ejemplo, el Beowulf, que la única pega, entre comillas, que
que le doy es que es conflictivo el tamaño del tomo, porque No te lo puedes llevar al trono, son ¿no? de Por esos tomos ejemplo. que te ocupan, tienes que cambiar las baldas del IKEA solo para meter ese tipo de obras. Pero me parece maravilloso lo que hace con una historia tan complicada de la épica, podríamos decir anglosajona, porque realmente no es épica británica, de la épica anglosajona como es la historia de Beowulf, Grendel y de la madre de Grendel. Y bueno, realmente, sobre todo, yo creo que debemos destacar de Rubin no solo la narración, sino sobre todo que ha sabido destacarse a través del dibujo y pelearlo muchísimo. Y gracias a todo lo que lo ha peleado y todo lo que ha sabido destacarse, al final pues está en el mercado americano, fue nominado a 3 premios Eisner, vamos. De hecho, hoy en día es uno de los autores más reputados del mercado americano y de los que se puede decir que ahora mismo él no trabaja para las majors porque no quiere. O sea, normalmente el viaje que hacen este tipo de autores como Rubin, es el viaje que ha hecho Lemire, que acabamos de hablar de él, es el viaje que ha hecho Aja, es el viaje que han hecho un montón de autores. Suele ser hacer proyectos muy pequeños en el plano independiente, casi desconocidos. Esto llama la atención de Marvel, llama la atención de DC, hacer una serie para Marvel o DC, y después ya empiezan a trabajar en Image, en Dark Horse. Rubin no. Rubin pasa de sus proyectos a Dark Horse. No, porque Rubin tiene absolutamente claro lo que quiere, en qué se quiere meter y en qué se puede meter. Es decir, él sabe cuál es su horario de trabajo y luego qué también es lo que quiere trabajar y cuándo. Porque Rubin es muy defensor de figuras como la de Steve Gerber, Jack Kirby, autores que hicieron grandes aportaciones al mundo del cómic y que nunca fueron propietarios de ellas. Entonces, claro, a él también, que no sé si estará viendo esto, si verá esto luego, por cierto, que en ese sentido es un autor muy generoso, porque cualquier mención que le haces en Twitter, ahí está él para contestarte. O sea, si le enlazamos aquí, seguro que lo comparte, os lo digo yo. Lo bueno que tiene Rubin es eso, o sea, es que él, sus creaciones son suyas, a quien le ha apoyado enseguida lo defiende, o sea, él siempre habla muy bien de Astiberri y de Fernando Tarangón, y nunca se cansa de hacerlo. Y en ese sentido yo creo que, no lo sé, no quiero hablar tampoco por el autor, pero creo que si él ahora mismo no colabora en Marvel o en DC es porque no le ve ningún sentido a hacer una serie sobre Superman o sobre Batman, Spiderman, si al final, por muy bonito que sea el punto de vista que él aporta a esos personajes, si no son suyos, si luego van a hacer lo que les dé la puñetera gana con sus creaciones, pues bueno, prefiere hacer Ether, prefiere hacer Black Hammer, prefiere hacer Beowulf. Ahí tenéis Rumble, que es una historia que hace con Jonah Curdy, conocido por IDP, que es la leche. O sea, no sé, al final... Luego también tiene el de Miguel en Cervantes, que también está muy, muy bien. Con Miguel Ancho Prado también, que además se puede ver la comparativa entre el dibujo de uno y el dibujo de otro, y me parece un trabajo bastante bueno para que lo pueda leer cualquiera. Rubin tiene muy claro, al final, bueno, pues él quiere hacerlo en el cómic para divertirse y ganar dinero. Es decir, al final no quiere abandonar la autoría como inevitablemente te pasa si vas a trabajar para las majors. Nosotros lo entrevistamos hace muy poquito, un poquito antes de la pandemia, y nos comentaba eso. Es decir, al final ya no le ve sentido a trabajar para Marvel, DC y tener igual puntualmente sí, pero una etapa larga, ¿qué sentido tiene? Es decir, ahora mismo acaban de sacar el crowdfunding con guión de Lemire y Mankind, que sí, si no recuerdo mal, en un día lo han sacado. Han cumplido el objetivo y creo que bueno, ya no lo he vuelto a mirar. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Por miles. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos apoyado el crowdfunding? Sí, nosotros también, sí. De hecho, el fuego, la que va a hacer para... Aparte que tiene una cosa muy buena, hemos hablado de que es agradecido con los autores con los que ha trabajado, pero lo es más con autores noveles, es decir, hace un trabajo impagable en cuanto a promoción de autores noveles. No solo por los consejos, sino por el apoyo que les da a esas nuevas obras, es decir, y eso sí que es súper agradecido. Igual que el apoyo que le da Astiberri, quiero decir, al final Astiberri, hay que tener en cuenta que Astiberri a Rubin es el que le permite vivir de esto. Es decir, si no es Astiberri que le recopila las primeras historias sueltas que sacó en las revistas, se ha comentado Nerea,
pues no estaría, pues seguiría en animación, me imagino. O Bueno, estaría en Marvel trabajando de colorista o qué sé yo. por eso, de hecho, siempre que puede, trabaja con Astiberri, va a Joker, que es su segunda casa, pero es que es más, ahora mismo con el tema de la pandemia ha hecho una cantidad brutal de ilustraciones basadas en cuentos infantiles y las va a sortear entre todas las librerías en las que él ha estado presente. Entre Y no ellas, por solo cierto, eso, al final han acabado haciendo una publicación con todas las ilustraciones que se va a llevar a librerías. Y eso va es. Sí, a Qué, la- qué ser bueno. está gratuita. detrás. Es decir, me parece, si hay algo que... Sí, ¿qué decías, Diego? No, que si no recuerdo mal, eso lo hace Zona de Cómic, que es la asociación de librerías Mm. de cómic. Creo que está detrás del proyecto. Y luego, si hay algo que yo creo que tenemos que agradecer no solo a Rubín, sino a muchísimos autores y además también a varias editoriales, es el hecho de que durante esta cuarentena hayan liberado varios cómics. En el caso, Así por ejemplo, de es. Astiberri fue La Balada del Norte, El primero, el héroe. sí, La Balada del Norte creo que fue, también otro de Paco Roca, el libro 1 del héroe, han puesto lo de lecturas a domicilio, sé que los de Carras también estuvieron liberando bastantes cómics, en Twitter había autores que también estuvieron liberando bastantes cómics suyos y me pareció la verdad es que un gesto, es decir, ya que no podemos acudir a las librerías durante el confinamiento, por lo menos lo hicieron mucho más llevadero y yo creo que luego al final va a repercutir en que, pues, si nos han tratado así de bien, al final acabas comprando luego ya sus productos, porque tienes que Al cuidar a aquellas final, personas que ya te han cuidado. al final está claro que movimientos como el Yo espero a mi librero, sin autores como David Rubin detrás apoyándolo, no habrían funcionado. Eso está claro. Luego, además, algo que caracteriza también a Rubin es que si tú vas a cualquier salón del cómic, a una de sus charlas en la librería, o sea, Rubin se queda hasta el final para firmarte tu cómic. Da igual si la cola da 3 vueltas al salón, da igual si este hombre no puede dormir, no puede comer, no puede cenar, da igual. O sea, tú llegas, le das el cómic en ¿Qué nos vas a cuestión decir suyo. que cuando vino el año pasado lo tuvimos que sacar a rastras porque si no, no cenaba? Ya te digo, no, o sea, y es que además me acordaré perfectamente. ¿Qué personaje quieres? Joder, pues esto fue en el Salón de Zaragoza, en Logroño también me dibujó creo que a uno de los personajes de Éter que le pedí. Y en el de Zaragoza, pues le llevé mi Sherlock Frankenstein, estaba la cola llena. ¿Qué quieres que te dibuje? Y yo, pues, joder, la verdad es que me gusta mucho Zulou, pero me da un poco de cosilla y tal, porque es uno de los más complejos. Dice, pues si te gusta Zulou, de puta madre, te hacemos a Zulou. Y el tío cogió sus lápices, cogió sus acuarelas y se cascó un dibujo. Que es que la gente, cuando yo le he dejado Sherlock Frankenstein, me dice, qué chulo este dibujo que viene aquí en la contraportada. Y yo, no, que no viene, que es que lo hizo Rubín con 2 cojones. O sea, y si el tío tiene que perder 3 horas y media en una cola de firmas para dibujarte, lo hace. Porque al final se da cuenta de que su éxito se debe a su talento y a que compramos sus tebeos. Entonces, para Rubín, el hecho de que compres un tebeo dibujado por él, él siempre encuentra la manera de agradecértelo. Y en No, ese y sentido... además es de esos autores que igual tiene que estar de 12 a 2 y en lugar de llegar a las 12 te llega a las 11 y en lugar de irse a las 2 se va a las 3. Eso ¿Por qué? es. Pues porque ya ve que a las 10:30 de la mañana hay una cola delante del stand de Astiberri tremenda y dice, bueno, pues para que la gente no tenga que estar esperando. Esto yo también lo vi, por cierto, en la Feria del Libro de Madrid de 2014 con Neil Gaiman, que tenía un horario súper restringido para firmas. Claro, a él le traían FNAC y el Corte Inglés en colaboración y venía con 3 o 4 gorilas para taparlo y para que nadie lo tocara a una de las casetitas estas de la Feria del Libro que son minúsculas. Y me acuerdo que hubo un momento pues, que uno de los gorilas dijo, bueno, hasta aquí. Y había otra gran parte de la cola que no daba. Dijo, esto es al turno de tarde y si no pueden el turno de tarde, pues que se jodan. Y entonces hubo un momento que en el Gaiman, pues en un inglés muy educado y muy rematadamente británico, dijo, y dejar a toda esta gente sin poder hablar conmigo, aunque sea 3 segundos. Dice, no, creo que puedo perder 3 segundos de mi vida, sobre todo porque soy guionista y yo no dibujo. Pero señor Gaiman, usted no puede firmar. Dijo, sí que puedo. Dijo, ya, pero es que tiene que estar usted en otro sitio. Y él dijo, tengo que estar en ese sitio cuando termine de estar aquí con mis fans. Y en ese, vamos, o sea, es brutal. Qué bueno, todo esto que contáis es que hace que me caiga aún mejor. Es uno de los autores que más me interesan de la actualidad de los españoles y conmigo también se portó muy bien. En el Salón del Cómic de Barcelona fui uno de los últimos en que me firmase Éter
y tuve la fortuna de tomarme con él un chupito de licor café. Como buen gallego, pues pidió y estaba en ese momento yo, me estaba firmando a mí en ese momento y además justo le había comentado que hace poco, justo hacía poco que le había oído una entrevista muy buena que le había hecho, bueno, su Borja Crespo, ¿no? Que son muy amigos, pues cada vez que Borja invita a David Rubin a su programa La Hora Caníbal, que por supuesto siempre recomendamos escuchar La Hora Caníbal de Borja Crespo, pues bueno, aparte de ser, aparte que aprendes mucho, pues te lo pasas muy bien porque son, vaya dos risotadas tiene cada uno, ¿no? Si Borja Crespo tiene una buena risa, pues David Rubin no, vamos, no se queda corto, eso también una risa de bucanero y entonces, pues, nada, me tiré un poco el piste contándole lo de la entrevista de La Hora Caníbal y tal, y me dijo, joder, pues sí que lo oye gente, sí, porque ya me ha dicho jaja, no sé qué, y debí de caer bien que cuando le trajeron una botella de licor café, pues venga, de hecho, brindamos Matt, el guionista de Ether, él y yo, y venga, un chupito de ahí de licor café en el Salón del Comedia de Barcelona. De hecho, Rubín suele hablar de Fricoño más de una vez en Twitter. Conoce el festival. Onda, qué bueno. Genial. Pues oye, nos halaga un montón, es un halago tremendo, sí, sí. Qué grande, qué grande. Ojalá algún día pueda volver a Logroño, que ya lo trajo Nerea, pues ojalá también venga al Fricoño, ¿no? Pues oye, estupendo, estupendo. Sí, sí, desde luego, recomendamos, ¿no? Leer cualquiera de sus obras. Sí, yo empezaría también por El Héroe, quizá, que también me parece de momento este díptico fantástico. Y nada, pues ya nos acercamos, ¿no?, al final de este banquete, pero no hay una buena comida sin unos postres, ¿no? Y de postres, pues vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones, ¿vale, chicos? Si os parece. Vamos a empezar, ya que estamos en Fricoño 0.0 y Fricoño pues se celebra, como ya sabéis, en la capital de La Rioja, pues vamos a recomendar un poquito de cómic o riojano o que tiene un poquito de sabor de denominación de origen riojano. En este caso, vamos a empezar porque Tris, el gran dibujante de viñetas, ¿no?, y del periódico La Rioja, humorista estupendo, pues ha publicado hace poco en su Facebook que ha hecho una nueva web donde podemos encontrar varias de sus historias. Ahí la tenemos. Y que evidentemente pues es para cualquiera que viva aquí en La Rioja y le guste mínimamente la historieta, el cómico, las viñetas, pues es de obligada visionado, ¿no? O por lo menos un poquito de interés, ¿no? Y ver allí, pues yo es que lo he visto hoy, de hecho, publicado en su Facebook, así que a mí personalmente no me ha dado tiempo todavía de entrar, pero en cuanto acabe esta charla no creo que tarde en echar un vistazo, pero vamos. Nuestro amigo guionista y dibujante César Herce, a quien Raúl y yo, o sea, estuvimos en Fricoño. ¿Qué Fricoño era, Guti? No me acuerdo qué Fricoño. Hace 2 años, creo. Hace 2 años sería. Lo trajimos de invitado, fue uno de nuestros invitados a una estupenda mesa redonda, que pues bueno, es un guionista que ahora juega en Primera División. Está empezando a jugar en Primera División, César Herce. Pues con la editorial Sally Books, ¿no?, pues tiene este cómic Invierno Índigo, que es una fantástica novela gráfica juvenil con un poquito de suspense, de terror, etcétera, muy apropiado para chavales de preadolescentes, adolescentes y bueno, y si te gusta un poco la temática de aventura juvenil. Pedro Espinosa, un veterano, ¿no?, de dibujante de La Rioja, al que muchos conocemos también. El tío más rápido que hemos visto nunca dibujar. En un momento dibuja, si asiste, por ejemplo, a cualquier mesa redonda, en un momento dibuja a todos los conferenciantes, a toda la gente que está allí presente, con una maestría y una velocidad pasmosa. Pues anunciaron hace poco, pues, ¿no?, que han editado este curioso cómic, ¿no?, de Retorno a Lomos de Orio. Pues que supongo que pues un poco nos contará la historia, ¿no?, de la romería, etcétera. Todavía no he podido hincar el diente. Zatopek no es una obra riojana, evidentemente, pero
pero sí que la ha traído pues nuestra editorial de Logroño, Aloja Editorial. Desde aquí mandamos un saludo a Adriana, de Aloja Editorial, Adriana Bañares, porque es una buena amiga de Fricoño, ha organizado varios actos, lanzó el certamen Coñic, y bueno, ella siempre ha apoyado, ¿no?, el Fricoño, y es una gran poeta y ha hecho, os animo a disfrutar de sus encuentros virtuales, que también hacen streaming de poesía y tal, es muy interesante. Y pues ha traído bien a editar Zatopek, basado en la historia, en la biografía de este mítico corredor, que era una bestia parda y que en el cómic, además, pues vas descubriendo un poco, ¿no?, que este deportista pues no tenía los conocimientos, los fundamentos, ¿no?, que se tienen ahora, y entonces tenía unos métodos de entrenamiento totalmente arcaicos y antiproductivos, y sin embargo, pues ya sabéis que era la locomotora humana que ganó un montón de medallas y tal. Pues es súper recomendable este cómic. Y también el primer TVO de La Rioja, un corto documental estupendo, fantástico, sobre la digitalización del primer TVO, ¿no? Las aventuras de Valilla, Ricardo y Pirracas. Pues es un estupendo corto documental que se puede ver en YouTube, que ha sacado el Gobierno de La Rioja. Está realizado por Jorge Blanco, un estupendo realizador, y muy, muy recomendable, la verdad. No sé si lo habéis podido ver. No he tenido oportunidad. Pues está en YouTube disponible, así que lo podéis disfrutar. Y nada, vamos a cerrar este estupendo banquete pues que con cada uno de vosotros pues me diga una o dos recomendaciones o contarnos qué estáis leyendo ahora, ahora que está terminando el confinamiento. Bueno, no terminando, pero estamos ya en otra fase del confinamiento. Pues, ¿qué estáis leyendo actualmente y qué nos recomendáis? Venga, Raúl, empieza. Bueno, pues venga, yo voy a recomendar uno de superhéroes y uno que no, ¿vale? El que no es Eva hace lo que puede, editado por Astiberri y dibujado y guionizado por Triz, colaboradora del Jueves y de Orgullo y Satisfacción, y paisana nuestra de Logroño. Es un cómic muy divertido y satírico que cuenta la historia de una mujer de 30 y pocos años, pues que, como bien dice el cómic, hace lo que puede. Así que la verdad es que no quiero tampoco contar más del cómic porque es una de estas obras que es mejor acercarte a ella completamente virgen. De hecho, yo creo que el mero hecho de decir por quién está protagonizada ya es un spoiler. Y la verdad es que es muy interesante, es una apuesta distinta y que yo recomiendo mucho. Y en el plano superheroico, que siempre lo tengo ahí y que me encanta, pues ahora estoy releyendo el Green Lantern de Geoff Johns. Geoff Johns es un guionista americano muy conocido que, bueno, es uno de los que a principios de los 2000 reinició el universo DC, ¿vale? Lo hizo atractivo para nuevas generaciones y uno de los primeros personajes que reinició pues fue Linterna Verde, que en mi opinión, y lo siento, y con respeto a quien sea amante de Linterna Verde anterior, coge un personaje cutre y anodino y lo convierte en un policía espacial que mola un copón. Entonces, ECC Ediciones ha sacado, veo que Diego enarca la ceja, está sacando su etapa en tomos y en lo que llaman el Green Lantern Saga. Y la verdad es que si os gusta el rollo Star Wars, el rollo cósmico y el rollo policial, lanzaros a ello, que os va a encantar. Muy bien. Nerea, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué estás leyendo actualmente? ¿Qué tienes en tu mesilla ahora mismo y qué nos recomiendas estos días? Cuando te he dicho que tenía un conflicto con bueno, dinos dos, por ejemplo. Es porque tenía todo esto marcado, ¿vale? Es que hago mis deberes y los hago demasiado bien. No, hay que decir que Nerea siempre es muy aplicada, sí, sí. Sí, por demás. Lo último yo creo que me he leído, porque además suelo alternar a la vez varias historias. Si nos vamos igual un poco como ha hecho Raúl a los superhéroes, el último que me he leído es el Harleen de, bueno, aparte del que hemos comentado de Joker, el Harleen de Black Label, es de Stefan Sejic, que no sé si alguno lo conocerá, es que no sigo un poco la historia que tiene principal el cómic. Tengo amigos que son muy fans de este autor. En este caso trata un poco
es el libro 1, creo que iba a haber 2 solo, y trata un poco la historia de Harley Quinn, pero yo creo que de una forma bastante agradecida, la verdad. Igual otros autores pues han podido tener a Harley Quinn también desde una perspectiva mucho más amable y mucho más profunda, sobre todo. Y que me haya leído también, pues igual fuera del género superheroico, igual recomendaría un par de obritas cortas que serían Devastación de Froren y Intrusos de Adrián Tomine, que son unas historias bastante breves, parecen muy sencillas tanto en el dibujo como en la forma en la que están narradas, pero que tienen muchísima profundidad y que puedes leer y releer y volver a leer. En Devastación tratan mucho acerca del tema de la peste y en Intrusos son historias cortitas. Me recordaba un poco a las historias de Álvaro Ortiz, que ha estado muy ocupado en este confinamiento. Y lo que pasa es que sin la mala leche y sin ese humor negro que tiene Álvaro Ortiz, son historias como muy relajadas que te van haciendo seguir un hilo, pero no sabes si realmente ha terminado o si no ha terminado. Y tiene un punto bastante interesante el cómic. Devastación suena fantástico para estos días, ¿eh? Bueno, has nombrado a Álvaro Ortiz, que el tío es un cachondo en Twitter y que el murciélago va por birras. O sea, creo que es uno de los proyectos más locos y más divertidos que he leído en los últimos meses. Uy, eso suena fantástico, ese título, sí. Sí, alguien que lo sigan en Instagram, porque las tiras son maravillosas, al final ha conseguido, lo va a publicar y alguien le preguntó que si no iba a añadir en ese cómic los bocetos iniciales y dice, ¿qué bocetos? Sí, yo no boceto. Muy bien, genial, gracias, joder. Y Diego, ¿qué nos puedes contar, qué recomendar? ¿Qué tienes ahora en tu mesilla? Pues, a ver, lo leí hace tiempo, pero yo creo que La cólera de Santiago García y Javier Olivares seguramente sea un TVO bestial, un Olivares, un dibujo como nunca, que por cierto, cuando hablamos de Beowulf hay que tener en cuenta que David Rubin consigue hacer suyo un proyecto que estaba pensado para Olivares. No sé si, me imagino que lo conoceríais. Y es un TVO que trata sobre Aquiles, pero sobre mucho más, sobre la concepción que tenemos de Europa, sobre los conflictos que hay ahora mismo en esa zona del mundo entre los refugiados y los griegos, es un TVO que es inmenso. Tratan tantos temas desde algo aparente. No pretende ser una reescritura, no pretende ser una adaptación fiel de la Odisea, de la Odisea, no de la Ilíada, pero aprovechando el personaje de Aquiles, que digamos que es el central, trata temas de actualidad. Y además que encima es un TVO que tuvo la mala suerte de salir justo, yo creo, de la semana del confinamiento. Y lo último que realmente me he leído es El buen padre de Nadia Haif, que no sé si sabéis, bueno, será al revés, ¿vale? Que es una historia muy, muy interesante. Es su debut en una historia larga, lo edita Sapristi. Nadia Haif había hecho unos fanzines muy interesantes y tiene un dibujo que a mí me recuerda algo no exactamente, pero sí que puede recordar a Chris Ware, y al final nos está contando una historia sobre una chica de origen magrebí que nos cuenta la historia de cómo su padre, en medio de la crisis del ladrillo, se va desarraigando de la familia porque entra en paro, y es una historia que habla pues de las relaciones familiares, del racismo y de la incomunicación. Es decir, a mí me parece un TVO que yo creo que ha salido, este también salió, se le pasa como La cólera, que salió justo antes del confinamiento. Y es un TVO, digo, me parece impresionante, porque además el estilo gráfico no es para todo el mundo, ¿vale? Porque está muy, muy sintetizado, es todavía más sintético que Ware, pero es realmente algo novedoso y narrativamente es un portento. Es decir, hay un dominio del plano, las páginas tienen entidad propia por sí mismas. Ya digo, igual no es un cómic para gente para un novato, porque sí es cierto que el estilo gráfico no es el que podemos encontrar en uno de superhéroes, sino que es bastante más sintético, pero es una obra realmente recomendable. Y justo ahora acaba de salir, que esto sí que no puedo no dejarlo de recomendar,
Pompeo de Andrea Pacienza, que es un dibujante italiano que hereda todo lo bueno de Prat, de Battaglia, de Topi, esa capacidad que tenían esos autores para innovar. Lo hizo en los 80 y desgraciadamente esto casi que es su obra póstuma y su testamento vital, porque esto creo que salió un año antes de que se muriera. Es decir, es el descenso a los infiernos de un heromainómano, que es lo que era él. Entonces un TVO que Fulgencio Pimentel está editando él, está editado los dos de Zanardi y es un autor muy poco conocido, pero que a cualquiera que le guste el underground de la cúpula, que algo se publicó, lo va a gozar. Cada una de las páginas es un cambio de estilo, es una cosa espectacular. Es un autor, ya digo, es un autor a reivindicar que no es muy conocido, pero es algo, yo creo, es un mal endémico del cómic italiano, porque es decir, cuando hablamos de Battaglia, Topi, Prat, pues eran más conocidos, quitando Prat. El resto están un poco olvidados y es una pena, porque hay un talentazo brutal, a la altura del francés o el americano, incluso superiores en muchos aspectos. Genial. No sigo porque tengo más para recomendar, pero... Sí. Bueno, ya tenemos una buena lista ya, sí. Antes de terminar leyendo algunos comentarios que nos han dejado nuestros queridos espectadores, me gustaría recordar que hay un oyente, un espectador de Fricoño, amigo de Fricoño, que es el escritor Teodoro Balmaseda, que ha escrito alguna novela como Buscando Oro y tal, y que actualmente te está escribiendo un guión de cómic basado en el mundo del wrestler, y que busca dibujante. Así que amigos y amigas del Fricoño que estéis iniciándoos en el mundo del dibujo, o a lo mejor no seáis profesionales, pero tengáis muchas ganas, ímpetu y digas, oye, pues yo quiero demostrarme a mí mismo, demostrar a los demás que valgo, que puedo dibujar una historia larga, pues que sepáis que Teodoro Balmaseda, que es un escritor con cierta trayectoria, y pues que buscarle, contactar con él en Facebook y tal, o en las redes sociales, que tiene una historia, que está buscando dibujante. Muy bien, pues vamos a repasar a ver qué nos ha dejado nuestros queridos amigos y amigas. Javi Figueroa tiene un mensaje para Guti. Guti, todos con libros de fondo y tú con una katana. Eres un grande. ¡Viva el Fricoño! ¡Viva, Muten por supuesto! Javi. Saludos, Muten Javi. Alfredo Ruiz Pastor, otro friki conocido de aquí, de Logroño. Muy fan de Black Hammer. De todos los spin-off encontré el de Doctor Star especialmente brillante. No sé si estaréis de acuerdo. Una pasada. Muy bien, José Ramón Crespo, uno de los hombres grandes, ¿no? de los cimientos de este Fricoño, pues nos comenta nos recuerda que Fricoño fue en Fricoño 9, cuando tuvo lugar, aquella mesa redonda en la que tuvimos a César, a Silvia, etcétera. A Víctor. A Víctor, sí, joder. Gran por supuesto. Gran portadista de cómics y juegos de rol a nivel internacional. Por supuesto, Víctor, perdóname que tiene un lapsus. Y vamos. Efectivamente, sí, un lujazo, que nos estuvo explicando además toda su trayectoria, el trabajazo, ¿no? que supone, que ser portadista no es nada fácil, que es casi otro género, ¿no? En sí mismo. Tenemos Javi Rodríguez, ¿no? Diego, que eres a mí, creo que también lo tienes de contacto en Facebook, que es otro gran portadista aquí español y tal. Es un autorazo. Es un espectáculo, era un colorista brutal y es un dibujante más brutal todavía. Bueno, yo quería saludar desde aquí a José Ramón Crespo, a 3PO, porque la gente no lo sabe, pero Fricoño, si ha funcionado durante todos estos años, en gran parte es gracias a él, ¿vale? O sea, Tarilonte fue el alma mater de Fricoño y a partir de Fricoño 5, José Ramón Crespo es la persona que estaba detrás de toda la organización, de todas las redes sociales y que luchaba día a día porque cada evento saliese como estaba planeado. O sea, sí. Y de hecho el otro día dio un estupendo increíble. Friki Bermud en su canal de Twitch, como siempre. Y 3PO, vamos, fans absolutos. Y desde luego Tarilonte y 3PO son los cimientos, ¿no? de Fricoño. Pues muy bien, chicos. Ha sido un auténtico placer. Recordar simplemente que a la gente que nos estáis viendo, aparte que muchísimas gracias por apoyar esto de Fricoño y participar en las actividades. Recordar que hay un foro, Fricoño 0.0,
en el que se puede participar y plantear temas, charlas, etcétera, que podéis interactuar, ¿vale? Que está muy bien, por supuesto, estas charlas y conversatorios que grabamos en streaming, pero que también hay un foro abierto en el que podéis interactuar entre vosotros también y conocernos y tal, que hay vida más allá. Y que, por supuesto, nos queda otra charla programada dentro de este ciclo de friquismo para sobrevivir a una pandemia. Pues el próximo sábado tendremos otro Vermú, un Friki Carlos Bermud, dedicado a uno de los cineastas más personales y originales que tenemos en España, ¿no? Actualmente, que es Carlos Bermud, ¿no? Haremos un repaso de sus 3 películas con muy buena gente, con Isabel Ribote, ¿no? Una conocida de Logroño que tiene el Cineclub El Arrebato, con el cineasta cortometrajista Diego Pérez y con Aitor de los Cines 7 Infantes. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. Un placer haberos tenido aquí a los 3 y gracias a todo el mundo por vernos. Gracias a ti, Alfonso, gracias a Nerea y a Diego y gracias a Fricoño. Cuando queráis repetimos. Eso es. Viva Fricoño, salud y friquismo. Y a ver si la siguiente la podemos hacer ya esencial. Muy bien. Venga. Pues nada, un abrazo, chicos. Adiós.